Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y a mi lado están pues, David Muñoz, hola. Hola, buenos días. Y Pablo Trinidad. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí empezamos otro nuevo episodio. Y bueno, antes de meternos en harina, ¿no? De meternos en nuestro ronda de monóculo, vamos a recuperar uno de esos audios que teníamos por ahí, de ese troll residente que ya comentamos en otros episodios. Sí. Y que, oye, que yo creo que es bueno que todo el público sea capaz de escuchar todo lo que tiene que aportarnos este troll residente, ¿no? No, hombre, ya animamos a todos nuestros trolls oyentes y trolls que compartan sus inquietudes lúdicas con nuestro podcast. Eso es. Así que bueno, esta es la opinión después de escuchar uno de nuestros programas. Vamos con un poquito de retraso. Sí, bueno, sí. Porque era sobre 18XX, ¿no? Sí. Así que es de la temporada anterior, pero bueno, ahí va. Vamos a escucharlo. Venga, vamos a escucharlo. Hola, soy seguidor vuestro desde prácticamente los inicios y he seguido con bastante interés los podcasts que habéis dedicado a los 1800. No obstante, hay hay algo sobre lo que no se ha hablado y que creo que es bastante importante tocar ese punto, ¿no? Es el tema de la congelación. No sé si, bueno, supongo que sí, ¿no? Que estéis al tanto de este término. Cuando un jugador no tiene ya opciones matemáticas de ganar alguna, pues simplemente congelar sus acciones, no ponga los zetas. Y bueno, hay partidarios y hay detractores. Yo no sé ni una cosa ni la otra. A mí el tema de la congelación, este dilema, es lo que me ha hecho tener conciencia de que el juego está mal diseñado. Los 1800 es mal diseñado, ¿vale? Un juego bien diseñado nunca dejaría descolgado a un jugador por el hecho de haberlo hecho mal. En este caso creo que lo ha hecho mal no es el jugador en sí, sino el juego que permite que el jugador lo haga mal. O sea, por muy mal que el jugador lo haga, no puede quedar descolgado a mitad de la partida y se pone que a jugar con el móvil. No me parece que esto, a la altura en la que estamos, pueda tener cabida en los juegos de mesa. Vale, si un juego de mesa no sirve para socializar, ¿para qué sirve? Venga, ahí lo dejo. Bueno, partidarios y detractores por aquí de Frozen. Congelar siempre. Claramente, bueno, para quien no lo sepa, que escuche ese episodio de 18XX el último de la segunda temporada. De hecho hay dos incluso. Sí, y el extra. El extra ya es demasiado. Sí, congelar ese momento en el que ya sabes cómo va a acabar la partida y le dejas que el que pide congelar, que es el que va dando una paliza al resto. Exacto. Eso, pues haga 4 cálculos en la hoja de Excel y diga, he ganado, vamos a jugar otra. Siempre tiempo para jugar otra partida. Es que nuestro troll residente, perdón, no lo entiende. Es para ganar tiempo. No hemos eliminado a nadie. Claro. Eliminamos a todos a la vez. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y ya sabéis, si tenéis más troleadas que queráis mandarnos o mensajes serios, pues aquí los podemos poner también en directo. No hay problema. Eso es. Bueno, pues una vez escuchado esto, vamos ya a meternos en el tema. Que el tema de hoy... yo creo que es que el episodio entero nos quedamos cortos, ¿no? Nos quedamos con ganas de esto de recoger cositas y conseguir beneficios a partir de ellas. Entonces vamos a traer un tema que se le parece mucho, ¿no? Sí, esto viene a ser una segunda parte casi de lo anterior. Pero bueno, es otra mecánica distinta, ¿no? Es diferente, pero es hilar fino. Exactamente. ¿No? Y ya es ponernos exquisitos con las taxonomías, ¿no? Es destilarla aún más, ¿no? Y vamos a hablar de set collection, ¿no? De colección de conjunto, de sets, de cosas o contratos. Que también... Bueno, vamos a entrar directamente en la polémica y pasamos de ronda y empezamos ya a discutirlo. Muy bien. Bueno,
¿qué pasa con eso de contratos y set collection? ¿Realmente estamos hablando de lo mismo? ¿Es una sola mecánica? Bueno, yo tengo mis dudas, pero verdad que cuando hablamos de qué mecánica íbamos a poner después de la de mover cubitos, pues, ¿quién no ha dicho alguna vez este juego tiene set collection? Además, te sale en inglés, ¿no? De forma natural, Sí. ¿no? Lo de coleccionar conjuntos no... No, suena feísimo. Suena feo, ¿no? Sí. En inglés como que tiene más gancho. Y por cierto, que es, de nuevo, definición de la BGG de la mecánica, son juegos que se le parecen al Bonanza. Eso es. Hombre, Que ya hablamos de él largo y tendido en el episodio de Pequeños Grandes Juegos. pequeño, ahí alguno nos tendría que salir porque Claro. los pequeños grandes juegos tienen mecánicas de todo tipo. Efectivamente, el conjunto de set collection, ¿no? A mí me viene a la cabeza de este juego, pues sí, pues tiene un set collection. Puede ser para puntuar o puede ser como objetivo, normalmente para puntuar, ¿no? Y yo defiendo un poquito que son un poquito distintos de contratos. A mí los contratos, ¿no? Que fue... Eso fue porque a mí me dio. Claro, Me dio tú la neura. defiendes que es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que no, que hay bastantes diferencias entre Es que los dos. en la BGG sí que distingue entre uno y otro, pero contrato es como una microcategoría con muy pocos Muy juegos. pocos juegos, sí. Pero eso me surgió jugando al Gran Austria Hotel, ¿no? En el que tú tienes una parte y dices, esto es set collection, pero no. Y fui a ver la taxonomía y me veo lo de contratos. Y digo, pues es verdad que es diferente y hay una sutil diferencia. Solo que hay veces puedes tener un juego de set collection y contratos y se podrían incluso mezclar las dos. Pero bueno, al final esto de set collection es el síndrome de Diógenes, ¿no? Te acumula y llegará un momento en el que tendrás que hacer limpia, ¿no? Casi. Bueno, vamos a hablar un poco las dos formas. Realmente es objetivos objetivo que tienes en el juego de recopilar, acumular o conseguir recursos para gastarlos en algo, ¿no? Exactamente, recursos a lo mejor de un mismo tipo o variados de distintos tipos, ¿no? Ese Claro. el conjunto, las características del conjunto que tienes que hacer, pues depende del juego. Claro, hay, apoyándonos en el juego de referencia que utiliza BGG, bueno, en Bonanza lo que teníamos eran distintos tipos de judías, ¿no? Ujú. Y lo que vamos acumulando en nuestros campos, ¿no? Pues también hay veces que en lo que la mochila está limitada, ¿no? Es decir, tú no puedes acumular todo lo que te dé la gana. Los juegos te dicen, pues como máximo 10 de... ¿no? Y te establece un límite, igual que los juegos de cartas te establece un límite en la mano, pues tienes un límite de... porque te los tienes que gastar antes, ¿no? Y los tienes que consumir antes. Aquí en este caso en el Bonanza, pues tenías 2, 3 territorios donde ir plantando judías del mismo tipo. Y llega un momento en el que te quedabas ahí colgado si tenías que plantar obligatoriamente algo de un tipo que no tenías delante, ¿no? Y entonces tú, en el momento en el que limpiabas el campo, recolectabas, era cuando conseguías esos puntos, eran monedas. A partir dependiendo de lo grande que fuera el conjunto. Exacto. Y del tipo de judía. Ahí entra el concepto de colección de conjunto, cuanto más grande, por lo general mejor. Claro. Aquí además, digamos, en función del tipo, los tipos en Bonanza tenían distinta distribución. Había judías menos frecuentes y otras más frecuentes. Entonces, pues la menos frecuente, si tenías 2 iguales, te podían dar 2 monedas. Si tenías 3 iguales, te dan 3 monedas. Pero cuando había una con 25 o 26 cartas, pues a lo mejor necesitabas, para conseguir una monedita, 4 iguales. ¿Y ¿no? eso, en qué se parece esto a los tristes contratos? Los Claro. que te dicen lo que tienes que conseguir de tu madera, piedra Pues, y oveja. A ver, el tema de los contratos suele ser que no es algo global, sino que es individual, ¿no? Es decir, llega un momento en el que tú te comprometes a algo. Y en ese compromiso hay una acción en el juego que es adquirir ese compromiso. Ujú. Si lo cumples, obtienes un beneficio, y si no lo cumples, pues tienes un perjuicio, ¿no? Hay juegos que directamente no tienen perjuicio, ¿no? Y no son compartidos entre todos los jugadores, sí que están a disposición de todos los jugadores para que adquieran ese compromiso con el contrato. El primero que llega se lo lleva. Claro, el primero que llega a coger ese contrato, claro, entonces tú tienes que tener ahí una doble estrategia de ir acaparando recursos y saber que vas a ser capaz de cumplir ese contrato, ¿no? Y luego el pelear por conseguir ese contrato y que no te lo quite otro. O sea, la parte con la que engancha con Set Collection es realmente el conseguir esos los requisitos del contrato. Claro, aquí entonces está la exclusividad. Digamos que en los contratos es como un set collection con exclusividad. Bueno, Vale. pero no solo eso, es que no tiene nada que ver. No es cuanto más mejor, ¿no? Los contratos, por ejemplo, de un juego que hemos hablado,
en nuestro podcast ya hace tiempo, el Lords of Waterdeep. El primer episodio. El primer episodio de colocación de trabajadores. Digamos que uno de los objetivos, una de las formas de obtener puntos de victoria era consiguiendo cumplir misiones, ¿no? Y esas misiones realmente pues no era más que era pues lo que podíamos llamar lo que tú entiendes por contrato, Exacto. ¿no? Es decir, yo tengo mis dos... Vas acumulando un tipo de... Claro, dos guerreros, un ladrón y un mago, y los mando a salvar la caravana de los orcos y me dan 7 puntos de victoria. Exacto. O una ventaja para la partida, o dinero. Hablaremos ahora de Claro. las ventajas, ¿no? Pero bueno, se cumple con recursos, pero que ahora es mucho más plano, ¿no? Porque tú dices, vas acumulando recursos, pero no es cuanto más mejor, que a mí es lo que me... Claro, por ejemplo, en ese tipo de juegos, al final sí que por cada personaje, cada cubo que tú ibas acumulando te daba un punto. Pero tienes el sistema de contrato lo que te da es más puntos por cubo, digamos. Claro. Es decir, es lo que compensa. Entonces, ahí la mayoría por la mayoría no es lo que se busca. No es cuanto más mejor, es Ahí está. específicamente estos tipos de... Claro, en el set cubitos collection que hay te hacen como falta. una carrera de... Cuando tú ves esa carta dices, para mí, ¿no? Porque si no es para mí, es para el otro y me va a putear, ¿no? Es decir, hay ese puteo, esa competición por esos recursos comunes y de cazarlo lo primero. Entonces también muchas veces hay azar en eso, ¿no? Cuando van saliendo los recursos, suelen ser juegos que en ese sentido puede haber azar, y por eso yo creo que están más cercanos a los fillers, ¿no? A los juegos más de relleno donde son más caóticos. No, yo creo que contratos Bueno. están en todos los juegos. No, de yo la te digo el historia. set collection puro y duro, no los contratos. ¿Vale? Bueno, vale, sí. El set collection es, es una mecánica como muy de carta. Sí. Bueno, sí. No tiene por qué, ¿eh? Hay mucho de set collection de tipos de cubitos de colores, al fin y al cabo. O sea, que de hecho, Sí. algunos de los que vamos a hablar van un poco por ese Pero estilo. en los Pero sí juegos es verdad de que para carta- los juegos filler y eso es que es muy común, Yo, ¿no? Que uno de tengas- los juegos de los que hemos hablado que también me vino a la cabeza era el Coloreto. Ujú, hombre, Sí, eso fantástico juego. Un juego que es muy sencillo, de cartas, por así decirlo, de draft, ¿no? De escoger. Va, en tu turno, básicamente, puedes o bien sacar nuevas cartas a la mesa para que la gente la pueda escoger, o llevarte un conjunto de cartas. Y las cartas son camaleones de colores, y de nuevo tu objetivo es ir acumulando el mayor número de camaleones de un color. Ujú. Sí, de Bueno, 3 colores en este caso. Efectivamente, Aparte, básicamente... el cuarto, quinto y sexto te resta puntos, ¿no? Entonces te tienes que concentrar en eso. Y la chicha del juego está en hacer lotes. Al Claro. hacer lote, Ese set. cuanto más mejor. Claro. Y en la forma de puntuar final, cuáles son tus tres. Básicamente la idea, sin entrar en muchos detalles, es que tus 3 lotes más grandes te suman puntos, el resto de lotes que tengan te quitan. Sí. Y aquí, pues, bueno, la chicha del juego está en que si somos 3, pues va a haber 3 lotes y cada uno vamos por turno cogiendo una carta y la vamos poniendo en el lote que queramos. Y claro, en vez de poner carta, nosotros podemos llevarnos un lote. Y entonces, si tú pones un lote que tú quieres y te hace un lote golosón, llega otro y te lo quita. Entonces, bueno, ese es el juego, es que no tiene más. Claro, pero eso no hay contrato, ni No, es limitado, Set ni collection puro. puro y duro. Sí, sí. Es más, Pero los contratos están en otros tipos de juegos y no le veo poca relación. pero fíjate, el Finca, ¿no? Que es un juego que tenía yo ahí en mente. Sí, no, pero es muy simple. Digamos que aquí a veces no buscamos el juego que tenga la mecánica, sino el juego donde la mecánica sea uno de los factores principales, ¿no? Exacto. Y si es esa mecánica pura, mucho mejor. Entonces el Finca es uno de ellos, ¿no? El Finca es más tonto que el mecanismo de un chupete. Tienes un rondel, que es un poco lo más así exótico, con Para el que tú obtener tienes los peones, recursos, ¿no? y tú te mueves y dices, pues me muevo allí, cojo recursos de tal tipo. Tiene sus reglas, pero da igual, ¿no? Y en ese rondel tú vas a coger limones, naranjas, uvas, olivas, ciruelas. Bueno, ahí tenías 6 tipos de diferentes, ¿no? Y bueno, y un burro. Y lo que haces es, pues coges un burro y el set que tú quieras y te vas al tablero y cumples uno de los objetivos que hay en el tablero. Que son normalmente, pues, 5 limones, o 5 limones y una naranja, o no Claro, sé. pero eso es un contrato concreto. No Claro. es cuanto más naranjas
tengan mejor, porque No, te hacen no. falta No, 4 pero te hace naranjas. falta exactamente eso. 4, no te hacen falta 8. Claro, Bueno, claro. Lo que pasa es que como los contratos en el Finca además eran, digamos que tú vas haciendo contratos de una naranja o de 2 naranjas o de 3 naranjas y dependiendo, pues te va Bueno, dando pero más eso es puntos. porque va cambiando Entonces- la distribución de contratos. Pero los contratos no tienen esa Sí. naturaleza pura. Además que hay una cosa de los contratos que evidentemente, como he dicho, son excluyentes. Que hay Sí. mucho una carrera, ¿no? Claro, Sí, aquí una en carrera. en el mapa, es un mapa además de Ibiza era, ¿no? O de Palma. No, era de Palma de Mallorca. Sí. Y entonces, pues las distintas regiones de Palma, pues tenías una pila de contratos y el que lo cumplía se llevaba la loseta de ese contrato, te la llevas y aparece la siguiente. Con lo Eso. cual, esa ha desaparecido. Hay una carrera por esos recursos, te van mirando, pero eso es contratos y la mecánica principal es contratos. ¿Vale? Sí, sin Luego duda alguna. Sí, luego es que es una tontería de juego en ese sentido. Es decir, es robas y te lo gastas, robas y te lo gastas. Punto pelota. Y al final sí que a lo mejor, pues, creo que si tenías del 1 al 6, Eso un es, lote de tenía 1 un bono, tienes en el que bono. tenías que tener un set de contratos, por así decirlo. Si Claro. tienes un set de contratos concreto, Claro, te da pero un ya es bono. secundario. Esto ya es- porque Sí, bueno, hemos dicho, es verdad, que el concepto de set o de conjunto aparece en muchas mecánicas de puntuación de final de partida. sí. Además estos sets que suelen ser, entre comillas, esta maravillosa progresión. ¿no? La de Fibonacci. 1, 3, 7, ¿no? 1, 3, 6, Sí, bueno, también 10, ¿no? 1, 3, 7, Eso que cada elemento que consigue del mismo conjunto vale más que el anterior. Eso, primero vale 1, 2, Pues 3, aparece 4, en sí, todos los millones de juegos como puntuación de final de partida, ¿no? Pues si has conseguido puntúas por set de castillo, de edificios, o de cualquier tipo de elemento que hayas podido conseguir, ¿no? En este caso de contratos distintos, ¿no? Claro. En el Finca. Sí. Y la semana pasada que hablamos del Last Train to Wensleydale, ¿no? En el que te decía, oye, tienes que tener un set de uno de cada tipo. Que muchas veces se utiliza y te daba un bonus, ¿no? Y eso se utiliza como forma de guiar la estrategia de los jugadores, ¿no? De decir, en ese caso, no puedes ir o no te interesa ir a maximizar algo, sino a hacer un variadito, ¿no? A cubrir todas las estrategias. Y luego, por otro lado, ese que tú dices, de esas series lineales, ¿no? Lo que te fomentan es concentrarte en un objetivo y ser muy bueno en un objetivo y no picotear mucho en distintas partes, ¿no? Entonces, en función de esos mecanismos, tú estás incitando a los jugadores a jugar de una forma u otra. Eso es... Bueno, Eso Lo no está- principal no, de esta mecánica para mí, Claro. que donde más aparecen tanto los contratos es como las condiciones de victoria, y los sets aparecen mucho en condiciones de victoria, que es sí. la forma que tiene el juego de guiarte qué vas a ir haciendo, Claro. para qué vas a conseguir los recursos. Porque además estamos hablando que los contratos son excluyentes, es una carrera por ser el primero, pero normalmente en los juegos de set, ¿no? Es cuando se mide al final de la partida, te da al primero, al segundo, al tercero, ¿no? Hay veces en las que esos objetivos Se mezclan con mayoría. De lo grandes que sean tus conjuntos. No, Claro, pero te set collection ordenan. puro teóricamente no es mayoría. Lo que es No, set no, no, collection no. puro es cada uno puntúa su set. Cuanto Que ya más está. grande sea, Cuanto más bien, senta, mejor. o en algunos casos, cuanto más variado sea. Que también te Efectivamente. da Bueno, que es más grande el set de variado. eso, Es decir, claro. necesito un conjunto de cosas diferentes. Cosas diferentes, cuanto más cosas diferentes, mejor, claro. Cuanto más cosas Exactamente. diferentes Claro. mejor. que en ese el Q-Birds, por ejemplo, sí que te empujaba, tienes distintas condiciones. Bueno, podías de ganar victoria. con dos condiciones diferentes de set. Claro, es decir, o tener Sí. mucho de uno o tener un variadito. ¿no? Eso es. Correcto, eso eran las dos condiciones Claro. del Q-Verse. Sí. Pero bueno, el Bonanza en ese sentido yo creo que sí que destila bastante bien la mecánica, en el sentido de que, oye, pues los sets valen lo que valen y da igual cuando lo hagas que seas el primero. A ver, ser el primero lo que pasa es que ahí se retiraban las cartas, con lo cual si tenías 20 cartas de un tipo y te has gastado 8, tú ya sabes que Ya hay menos de ese el tipo. siguiente que va a coleccionarla tiene 12 solo de Sí, ese tipo. Y estaban limitados los componentes físicos, las judías, y Sí, sí. estaban limitadas. que salían de la circulación y, Ahí. y tal, como moneda. En fin. Yo tengo aquí apuntado, ¿vale? Que está claro. Yo sigo pensando que son un poquito distintos, pero bueno, aceptamos codo culo. Voy a poner algo que está ahí en medio de nadie, el Splendor. Buah. El esplendor es un set collection como el copo de un pino. Pero es que tiene sus contratos. Es decir, el Es que- Splendor. Es que tú- bastante está en A ver. ¿qué? A ver, para quien no sepa lo que es el Splendor, ¿no? Muy brevemente.
tienes un esquema económico en el que tú vas recogiendo gemas, que en la versión original eran fichitas de póker, pero la gente se lo tunea y se compra sus gemitas y tal. y ahí vas pillando esas gemas y con esas gemas compras cartas, que a su vez producen gemas de forma permanente y te dan puntos de victoria, ¿no? Entonces ahí se va generando un motor económico, pero esa carta que tú coges se la estás quitando al resto. Y es un contrato inmediato, están ahí todos encima de la mesa, tú lo pillas, pero a su vez el contrato produce, te da puntos al final de la partida y tal. Entonces, que sí, que estás coleccionando gemas. Es que está ahí en medio. O sea, es que cuanto más gemas tienes, mejor. Yo creo que precisamente... ganas puntos de victoria por contrato. Y ganas por puntos de victoria. Pero ganas por puntos de victoria. Y, bueno, luego también tienes que tener distintas, no solo gemas, sino esas cartas que vas comprando, que si quieres lo puedes llamar contrato. También tienes que tener un set de esas cartas concretas para llevarte otros puntos de historia diferentes, que son los personajes. Que son los personajes, los nobles, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor por esa disyuntiva que estamos teniendo aquí es precisamente por lo que a lo mejor en la BGG solo hay en la categoría de contrato 40 juegos. No, pero no tiene sentido. Y en la otra hay 12.000. Pero es que es verdad que contratos no es que... juegos de contratos puros... Así de lo mismo. Porque no, son pocos y además no lo llamaría de eso, porque si piensas en Finca acabas pensando en un juego de rondel. Sí. Claro. Dice, pero sí, los principales... Claro, los contratos, pero están al final. Es que está claro que son mecánicas muy de final de partida, muy de caracterizar algo muy concreto del juego, que es los puntos de victoria y las condiciones de final de partida. Pero yo también tengo aquí apuntado que aparecen también de vez en cuando como forma de motor de acción. Es decir, cómo funciona el juego también depende de los set collection que vayas haciendo. O los contratos. Yo tengo aquí apuntado 2 ideas básicas, ¿vale? Aquellos juegos en los que las acciones dependen de lo que hayas recopilado antes de recursos. Por ejemplo, cuando hablamos del Ticket to Ride, Aventureros al Tren, también aparece la idea de colección de set collection de cartas, ¿no? Sí. Estás cogiendo los trenes del mismo color, ¿no? Sí. Y es además una estrategia que es el Diógenes. Que una mano infinita y ya te lo gastarás. Y ahí porque cuando vas a hacer la acción de construir, la potencia de esa acción, lo que tú puedes construir depende de las cartas que sueltes de la mano. Del set concreto que estés utilizando. Que hayas gastado. También depende un poco de lo que esté disponible en el tablero, en fin. Pero lo que tú puedes hacer está limitado, ¿no? Sí. Eso en Set Collection aparece, ¿no? Muchas veces en los juegos de cartas, ¿no? Cuando juegas las cartas, juegas todas las que tienes de un tipo, ¿no? En el propio Meuterer, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Vas acumulando las mercancías que has bajado, Sí, se juegan de uno en uno, pero hay una estrategia sobre todo de conservar cartas de una ronda a otra para comerciar bien, ¿no? Y hacer lotes, y hay frecuencias diferentes de según los recursos y tal. Y en los contratos, ahora yo creo que esto es un poquito más moderno. Bueno, más moderno, que se está extendiendo más. Es una cosa que a mí me molesta de sobremanera, ¿no? Y es cuando los contratos a su vez te dan acciones o recursos. ¿No? Es decir, superpoder, ¿no? On Mars. Claro, tú vas cada vez, o sea, cuando consigues hacer un contrato, te dan algo más. Sí, la posibilidad de hacer una acción. Por ejemplo, en mi caso, un juego que he jugado mucho y me ha gustado mucho es Marco Polo. Marco Polo, pues se consiguen recursos de distintos tipos, tela, especias, camello, y hay unos contratos, puedes hacer varias cosas, puedes viajar, pero puedes hacer contratos, pero los contratos dan punto de victoria, pero no solo dan punto de victoria, dan siempre un variadito de recursos o acciones. Y son intrínsecos a cómo jugar al juego. O sea, no es que sea opcional hacer o no contratos, no, es que tú tienes que hacer, o sea, los contratos no son todos iguales. Tú quieres hacer los contratos que te den los recursos o las acciones que te van a permitir hacer después más contratos. O sea, es como forma parte del motor de tus acciones los contratos que vas a ir haciendo. En el Lords of Waterdeep, tú has dicho que había algunos contratos que te daban algo, ¿no? Sí. Pero como que era lo comido por lo servido, ¿no? Que había, si el contrato te da mucho punto de victoria, no te daba recursos. Si te daba poco punto de victoria, te daba algún recurso, pero que no era vital. No, a ver... había otras cosas más vitales. Pero es que en el Marco Polo hay galletas por los contratos de viaje, por ejemplo, que es una acción muy potente. Sí, lo que pasa con ese tipo de contratos, hay veces que el equilibrio del juego es más complicado, que esto ocurre con el Lords of the Waterdeep, ¿no?
si te sale el peón extra al principio de la partida cada vez que hagas algo, pues es muy potente. En la última ronda no te vale para nada porque no lo vas a amortizar. Es decir, lo que pierdes en puntos, pues realmente sí que está muy bien equilibrado en el sistema de puntos. Entonces, en función del momento en el que ocurre la partida, un contrato más o menos interesante. El Lords of Waterdeep, de los 100 contratos que había 10. No, y que luego siempre que eran diferentes. Sí, la mayoría eran siempre. Y que luego siempre tienes 4 para elegir, que hay uno que te interesa, pues te interesará otro. Y si no tienes la opción de limpiar y... No había una... Pero, por ejemplo, y voy a mencionar una novedad, lo siento. A ver. El Barrage. El Barrage. Que es de los pocas novedades que he jugado últimamente. Y a mí me ha gustado mucho. Y también tienen una serie de contratos que tú generas energía y los cumples. Y te dan acciones que son importantes. No son... Toma 2 pesetas que te da igual. No. O sea, no todos los contratos te valen. De hecho, hay una lucha por primero coger el contrato, te lo guardas y después ya lo cumples, ¿no? Ya lo cumples, que esa es otra historia. Bueno, la acción de coger el contrato, ¿no? Sí. Eso, por cierto, lo tiene el Splendor también. Lo de es verdad. darte con una cartita. Que puedes robarla, ¿no? La puedes robar y luego la cumples. Sí, y la penalización luego si no la juegas y todas esas cosas, que es un clásico ya de los juegos. Bueno, es una mecánica que odio porque son microacciones que te están engañando, ¿no? Cuando dicen, solo tienes 3 acciones por turno y todas las que hagas con los contratos. Te han engañado, el juego es más complejo de lo que parecía. Sí. Pero bueno, eso ya es... La cerda con sus acciones estas ejecutivas. El viño. Sí, bueno, el viño es hasta sencillo. A mí no vamos a entrar... ya algún día hablaré de los Mars y de ese... Nuestro troll residente nos ha solicitado un especial La Cerda. Pues un especial de nuestro spin-off Pira de Juegos. La que cogemos el CO2. Exacto. ¿no? Con ese CO2. Vaya juego. No, hay que darle una segunda oportunidad. Estaba en el título del juego, se llama CO2 segunda oportunidad. CO2 segunda oportunidad. Sí, y no yo creo que Bueno, él mismo jugó con el... No, el Galleries a mí sí me encanta. El Galleries es un set collection también. Sí. Es uno de los que está arriba de... Hay una parte de ese collection. Es lo que te iba a decir, que aparece en... tantos juegos. Claro, que es lo que siempre hablamos aquí, ¿no? Que aquí siempre buscamos mecánicas, o sea, juegos que esa sea la mecánica principal. Sí, que huela principalmente. Y claro, en el set collection es verdad que hay tantos juegos que tienen algún tipo de colección de elementos que tienes que tener unos tipos determinados para cumplir requisitos de contratos, de conseguir unas acciones. Tantos juegos que, claro. Buscar uno que sea puro es complicado. Pero es diferente que otras mecánicas que son a lo mejor más core. Por ejemplo, mayoría. Hay millones de juegos que tienen mayoría como mecánica. En la puntuación, en las acciones, lo que tú quieras. Pero también hay un montón de juegos que son... de mayoría. Yo que me odia por estas cosas, pero yo lo defiendo. Sí. Esto es como en Masterchef, cuando dice, tienes que hacer un plato de pescado. Y digo, te hace un arroz. No, tío, vamos, un arroz. Y un pescado. Que puede llevar pescado, ¿no? Pero ¿dónde está el protagonista principal? Juegos de chess collection y de contrato son menos. A mí me cuesta. Puros, sí. O sea, que tú los consideres puros, digo, me acabo mucho en los fillers o tal. Sí. No, es que este juego es de contratos, no. Ni el Finca. Dice, ¿el Finca qué? Sí, es lo que dice. Tienes el Rondel, tienes no sé qué, tienes... Bueno, es menos core, es menos... Sí, tiene 2 cosas. Core. A ver, realmente mucho más. Sí, pero bueno. A mí lo que me gusta como defensa de herramientas de diseño de juegos, cosas que me gusta, el del Set Collection sobre los contratos, ¿vale? Y que yo creo que son un poquito distintos. Contrato es mucho de lucha por recursos, ¿no? De carrera. De que yo quiero coger el contrato antes de que lo coja mi compañero. Eso es más aburrido. Pero Set Collection, bien hecho, a mí me gusta porque cambia el valor que le dan a los recursos cada jugador. De una manera... Sí. Vale, en el propio Bonanza. Es que está en el core del Bonanza, ¿no? Está claro. Hay jugadores que van a un tipo de set y entonces, claro, a la hora de comerciar, por ejemplo, pues es más fácil. Entonces tú necesitas la judía vaquera. Exactamente, judía Bill. Pero a tu compañero no, porque ha cambiado el valor. De una manera muy fácil, sí. Las cosas cambian de valor. Vale, no voy a hablar de este juego porque me lo voy a guardar para otra oportunidad, pero bueno, el Civilization utiliza... Es que está muy hecho... ¿Cuál de ellos? El avanzado. Yo solo he jugado el avanzado.
Advanced. De Francis Tresam. Sí. Que El... se tienen años y años que sacaron el Mega Civilization, ¿no? Como reedición hace poco en el cajote de madera. Efectivamente. Yo he jugado 2 partidas a full equip de 7. Y a mí me recuerda un poco la idea del bonanza. A mí lo que me iba a hablar simplemente es que allí había comercio. Pero había comercio porque el valor de... Se comerciaban con cartas de recursos. Oro, especia, marfil. Pero cuando tú gastabas las cartas para comprarte tecnologías o cosas, el valor crecía con el cuadrado, creo que era, del número de cartas que entregaba. ¿Vale? Dios mío. Es decir, si tenía, por ejemplo, el marfil tenía un valor de, o sea, ¿qué te digo yo? 3. Y el oro valía 9. Pues si tú tenías 2 oros, tenías 2 por 2, 4, por 9, 36 pesetas. Pero si tenías 6 marfiles, tenías 6 por 6, 36, por el valor de un marfil 2, 72 pesetas. Es decir, que llegaba un momento que decía, yo prefiero dar un oro y que me den un marfil a no cambiar. Porque tengo más marfil. Porque tengo más marfil. Y se generaba una economía que es de los pocos juegos que yo he jugado que el comercio funciona. No es... Y vamos a hablar otra vez de jogging. Te cambio mi oveja, me das la madera y te reviento por la el puerta camino que tú ibas a poner. No tiene nada que ver. Es que realmente te voy a dar un oro y tú te vas a ir más feliz y yo también. No, al final salió el Catán. Sí, es que tiene que salir. Siempre tiene que salir. Pero claro, en el Catán no hay esa percepción de precio nada más que por los contratos, los objetivos que vas a hacer, pero no tiene el valor del Set Collection. La implementación de los principios monopolísticos. Es decir, quien más tiene es el que fija el precio. Algo pero la clave, genera percepciones de precio muy diferentes, o que puede pasar en el propio Ticket to Ride cuando tú quieres amarillo, nadie quiere amarillo. No lo sé, que las cosas tienen valores distintos y eso yo creo que ocurre más en el Set Collection. Sí, y bueno, y el bonanza además que eso, que se va como cuando cambia la frecuencia. Claro. Los jugadores a lo mejor más noveles con el juego no lo ven. Cambiar un judicultor, tienes que ayudar el ciento y la madre. Dame 4 judías por este judicultor, no te voy a dar uno. Exacto, y cuando tú dices, tengo aquí un judicultor, y dices, es que queda uno solo. Y con uno no vas a ningún sitio y te lo comes. Exacto. Y tienes que llevar la cuenta de la frecuencia, de saber cuántas cartas hay de cada para poder valorar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tienen los juegos puros, que al final te tienes que concentrar en esas partes, que a lo mejor eso pasa completamente desapercibido cuando el Set Collection es un elemento más del juego, ¿no? Y se combinan tantas mecánicas. En fin. Con esto nos quedamos más o menos la tertulia monoculista. Tertulia monoculista finalizada. Ya os habéis quedado a gusto. Hemos cubierto todo el cuaderno de David de Garabatos. Sí, ya todas las anotaciones no ahí. No ha quedado nada por hablar. Así que yo creo que podemos pasar de ronda directamente, ¿no? Y si no, cualquier cosa, pues al final lo retomamos, ¿no? Sí, iremos aquí interrumpiéndonos. Muy bien, pues pasamos a la ronda de los juegos. Nuestros juegos preferidos, que vamos a empezar hoy. Bueno, hoy los 3 juegos que hemos traído son un poco más bien familiares, ¿no? No son tan durillos. Es que eso, el que sea esto la mecánica principal o que sea muy, muy, muy importante, hace que los juegos sean más ligeros, ¿no? Y depende más de los jugadores y de la interpretación del sistema, ¿no? Yo iba a traer de Civilization y no me habéis dejado. Hombre, para eso para el día de que hagamos juegos de civilización, que no juegos 4X, que ese será otro día. Exactamente. Bueno, así que nada, como no te hemos dejado, pues venga, empieza tú, David. Venga, voy a empezar por quizás para mí el más familiar de los 3, ¿eh? Porque los otros, ahora después comentaremos que yo creo que son más duros. Voy a hablar de Bob, de un juego clásico como es el Stone Age. Stone Age. Hola, Stone venga, Age. te hago la ficha. Venga, ficha. Es un juego del 2008, de 2 a 4 jugadores, 1 hora, hora y media de duración, y el autor es Bernd Brunhofer. Este fue publicado originalmente por Z-Man, Hansing Gluck, y aquí en España por Debbie, ¿puede ser? Correcto. Sí, ¿no? Pues nada, Pues nada, como hemos hablado, no creo que pueda decir que es un juego
contratos puros ni de colección de sets puros, porque es un juego en el que realmente quizás las mecánicas principales pues son la de colocación de trabajadores, de tirar dados para conseguir recursos, pero es un juego que le tengo mucho cariño, un juego familiar muy muy divertido, y que la forma, o sea, que efectivamente tú tienes una tribu de prehistórica en el que mandas a tus personajes a conseguir recursos, y con esos recursos para ganar tienes que, por un lado, puedes conseguir contratos en forma de construcción de cabañas, o también otra forma principal de ganar recursos es la de hacer sets de avances tecnológicos o de avances culturales. Por lo tanto, me ha llamado la atención porque, bueno, tiene los objetivos de contratos tienen tanto, por un lado, set collection, de cuanto más mejor, y por otro lado, contratos, en el que hay una lucha para llevarte los contratos que están disponibles para todo el mundo, y hay ese concepto de carrera. Básicamente, como he dicho, tiene la mecánica principal, es la de colocación de miembros de la tribu de trabajadores. Hay un tablero donde puedes mandarlos a cazar para conseguir comida, al bosque a conseguir madera, a la cantera a conseguir piedra, al río a buscar oro. Y bueno, en tu turno, cuando te toca, pues mandas a los miembros de tribus que tú quieras a unos espacios limitados para conseguir ese recurso. Como cosa graciosa, que lo hace familiar, que a mí me gusta mucho, en lo que vas a conseguir no está fijo, sino que básicamente es un poquito aleatorio. Cada miembro de tu tribu que esté, por ejemplo, consiguiendo oro va a tirar un dado de 6. Si has mandado 4 miembros, tiras 4 dados. Y en el caso del oro, por ejemplo, pues sumas todos los dados y por cada 6 puntos que hayas obtenido te llevas un oro. Es decir, no hay un azar muy guargamero del que manda a toda la tribu por oro y se metaliza y se vuelve a su casa con un triste lingote, y el que va con 2 y se trae 2 lingotes y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo he mandado a 10 personas a la tribu, ¿no? Esa es quizás la mecánica principal. Los espacios para recuperar elementos son limitados, y después pues también hay alguna casilla adicional importante, como por ejemplo la maravillosa casilla de procrear. Entran 2, salen 3, y tienes un nuevo miembro de la tribu. La casilla de conseguir herramientas, que te permite modificar las tiradas de dados, y la casilla de mejorar la agricultura, porque sí, efectivamente, cuanto más procreas, más gente hay, pero tu gente tiene que comer. Hay que conseguir recursos para ganar puntos de victoria y recursos para darles de comer a tu tribu, porque si no les das de comer, se te comen la madera a puñados. Entonces, pues... Come madera. Pero ¿para qué quieres todos esos recursos? Y es aquí un poquito cuando nos encontramos con esta mecánica finalista, ¿verdad? Que tú tienes que hacerte tu motor, cada vez tener más gente, pero al final los recursos pues valen para comprar cartas que dan puntos de historia, son cartas como de avances culturales, o para construir nuevos casas o chabolas o chozas, que construir una choza o una chabola es simplemente puntos de victoria. Cada una de esas chozas te cuesta 3 recursos, pues por ejemplo 2 maderas y un oro, o 2 piedras y un adobe, y están disponibles siempre 3, pero el primero que la construye se la lleva. De tal forma que tienes que mandar a gente a construir esa cabaña, y después tienes que entregar los recursos para quedártela. Y son puntos de victoria al final de la partida. En las cartas, eso es contrato prácticamente puro y duro, ¿vale? Tú consigues madera y la cambias por punto de victoria en las casitas, y los contratos son limitados. Cada turno solo hay 3 y hay una lucha por esos contratos. Y en las cartas hay un poquito más de magia y un poquito más de variabilidad. Básicamente hay cartas que se compran, hay 4 cartas disponibles con precios que son variables, unas cuestan 1 recurso, otras cuestan 4, y hay cartas de varios tipos. Las más importantes, por ejemplo, son las de símbolos, las de avances culturales. ¿Por qué? Porque eso te dan puntos de historia al final de la partida, como un set de cuanto más mejor. Si consigues 4 avances culturales, pues creo que son 16 puntos. Si consigues 5 son 25. Creo que es el cuadrado del número de tipos distintos de avances culturales que hayas conseguido.
Por lo tanto, hay claramente pues una acumulación de set para el final de la partida. Y hay otros que también, de cierta manera, dan una acumulación de set que relativamente está relacionado, no es exactamente igual, que son los multiplicadores. Por ejemplo, hay cartas que te van a dar 1 punto de historia o 2 puntos de historia por cada miembro de tu familia. O 1 punto de historia o 2 puntos de historia por cada herramienta. O incluso por tu nivel de agricultura, que para darte de comer. Entonces, de cierta manera... ¿Y eso que son objetivos que están ahí disponibles? ¿O? Son cartas que tú compras. Ah, vale, también tienes. Y esas cartas te dan un multiplicador de puntos de victoria para el final de la partida. Por lo tanto, a ti también, por ejemplo, si te has cogido muchos multiplicadores de herramientas, que es una de las cosas, digamos, que por ejemplo en nuestras partidas no se suele coger muy a menudo, al final coger herramientas a saco. Puedes coger herramientas a saco y cada herramienta que coges te ha ido multiplicando los puntos de victoria. Que decir que quizás los más potentes son otros, por a lo mejor el de tamaño de la tribu es muy útil, el de hay uno que es incluso por casa que hayas construido, o sea que es win-win, ¿no? Cuanto más casas, más puntos, porque además tienes más multiplicadores. Pero también te estás cambiando tus puntos de victoria de final de partida. Así que todo lo que es la puntuación, pues tiene ese aroma de contrato, set y precios variables que a cada uno le va cambiando en función de lo que quiera. Uh-huh. Y es un juego relativamente corto, 1 hora. Te puedes reír un rato si te quedas sin comida, porque, claro, o sea, lo goloso es conseguir oro, pero también hay que mandar a gente a cazar, ¿no? Y con los dados, pues tiene un factor de azar bastante simpático. Hay también más factor de azar, incluso en las propias cartas de tecnología. Básicamente, cuando hay cartas, muchas de ellas que además esto no nos gusta a nadie, porque yo construyo una carta y nos da un recurso a todos los jugadores. ¿Vale? Eso es algo que me molesta un montón. O sea, es decir, yo quiero recursos para mí, no para el resto. ¿Claro? ¿Es limosna o qué? Es una limosna, completamente. Entonces, pero bueno, hay que hacerlo. Y son recursos aleatorios, ¿no? Se tiran unos dados para ver qué recursos se reparten, ¿no? También tiene un factor de azar bastante grande. Y como juego familiar, yo muy recomendable. Muy recomendable, para incluso divertido y relativamente corto, ¿eh? Se acaba... Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que explicar que a la gente que hay que construir y hay que comprar cartas, porque se acaba cuando bien se acaban las cartas estas de compra o bien se acaban los contratos. Así que si la gente se dedica a procrear y a acumular, pues no avanza la partida. Pero bueno, antes o después hay acumulación de recursos que hay que gastar en alguna parte. Uh-huh. Muy bien. Está bien. Además que yo creo que ese factor azar es mucho, que el jugón de culo duro, lo de Nosta, ¿no? Es lo que hace que un juego sea familiar. ¿En qué sentido? Y puede ser complejo, que evidentemente si tú dices te vas por piedra y trae piedra, te va a la cantera y trae piedra, es fácil de explicar. Que hay que darle de comer, es fácil de explicar. El efecto agrícola, ¿no? Que se te quedan las reglas simplemente porque son intuitivas y representan bien una realidad. Pero luego está yo es que he jugado 50 partidas, voy a jugar contigo, te estoy explicando el juego y te voy a dar una paliza del copón. Entonces, ese factor azar lo que ayuda es a que, oye, que es que tú puedes también tener una mala tirada y que eso te putea lo hace más accesible, ¿no? Claro, y lo hace más accesible. Y bueno, que evidentemente alguien que está empezando y encima tiene una mala tirada, pues le va... Pero luego eso es divertido también y lo que ayuda a democratizar un juego, ¿no? Y te ríes cuando sale. Y te ríes, yo creo que eso es importante. La tirada de tu vida, haces un table flip ahí. Mandas tus 3 personas a cazar y dices, con esto tengo suficiente comida y te hundes y no te llega y tienes que... no sabes los planes. Tiene ese factor divertido, además del democratizador de ganar. Aunque claramente si sabes ganar vas a reventarle también aquí, que esto es una gestión de riesgo y aquí está todo hablado, ¿eh? Sí. Pero da la sensación falsa de que cualquiera puede ganar. ¿Gestión de riesgo has dicho, Catán? Dios, ¿por qué? y bueno, hablando también en honor a Joking, ¿vale? Vamos a hablar del GG que tiene el Stone Age, porque sí, señores, yo juego con GG al Stone Age. Venga, ¿cuál es tu neo? Tu neo, nada, pues es eliminar una regla que odio profundamente, que es la de la posibilidad que hay de jugar sin darle de comer a tus quecos. Eso es loser, ¿no? Claro, hasta que te llegan y te explican que no es loser, que matemáticamente está roto y entonces solo hay la penalización que tú tienes por no dar de comer
limitada. No creo recordar que son 10 puntos, ¿vale? Que te compensa. Tarifa plana. Te compensa no dar de comer. Te compensa matemáticamente no dar de comer. ¿Vale? Entonces a mí que me dan vuelta, o sea, yo lo he visto una sola vez y hice un table flip. ¿Qué me estás contando? Aquí hay que darle de comer a todo el mundo. No, es que claro, porque esto se hace así y al carajo. Vete a tu casa. Vete a tu casa. O sea, el juego, si no le das de comer a tus quecos, no tiene gracia. Entonces nosotros jugamos que si no le das de comer, ¿vale? No le das de comer a tu familia, pues cogemos tu familia y rompemos las cartas delante tuya y te echamos de la partida. Es un GG un poco radical, ¿no? Es que el tema es que tú puedes escoger no darles de comer madera y comerte una penalización voluntariamente, que es menor que el efecto que has conseguido. En lugar de perder el tiempo y los recursos para ir a por comida, me lleva una penalización de te lo puntos de gastas en victoria. otra cosa que te da más puntos que la penalización. Y eso no. Yo entiendo que la persona de turno dijo, oh, qué emocionante voy a tener. Y yo no me imagino la gente sin comer yendo a por piedras. O sea, el niño famélico ladrando, que esto que estamos en una dictadura nazi, no lo puede ser. Así que no, señores, denle de comer a su familia. Sí, y aunque si hay sea alguien, con madera, ¿no? Claro, aunque sea con madera, lo que haga falta, pero no, por Dios. Sí, entonces no jugar con sociópatas. No jugar con gente que yo entiendo que el autor quiso meter ahí, no lo sé. No sé lo que quiso hacer, pero no me gusta. Hay que darle de comer. Todos los autores tienen un mal día. Bueno, pues muy bien. Un juego bastante recomendable. Para toda la familia. Bien, pues ahora vamos a por el segundo, ¿no? Venga, ¿cuál de los dos cogemos? ¿Cuál es el menos duro? El menos duro es el de Pablo. Pues venga, hoy voy a ser yo el último. Venga, mira. Pablo trae, ¿cuál? En perfecto alemán, Die Paläste von Carrara. Oh my God. Si lo traducimos al castellano, los palacios de Carrara. Hazme la fichita, José María. Venga, Los Palacios de Carrara del 2012. Es un juego de Michael Kisling y Wolfgang Kramer. Oh my God. La pareja. La pareja perfecta. De entre 2 a 4 jugadores, de una horita de duración, y publicado por Hansing Gluck también y Zetaman. ¿Este ha tenido versión en castellano? No tiene versión en inglés, ¿vale? Pero es absolutamente independiente del idioma. Mentira. ¿Cómo? Después no tienes traducida los contratos y Es nunca verdad. juegas con las cartas de contrato porque no las sabes hablar en alemán. A ver, yo estudié alemán. Compraos la versión en inglés o, por favor, traducirlo al castellano. Es verdad. Sí, lo que es el juego básico puedes jugarlo sin tener ni idea, pero los contratos... Bueno, pero es que los contratos realmente salen 3, los lees y ya todo el mundo lo sabe. Claro, pero tienes que leerlo en alguna parte. perfecto alemán. Es perfecto alemán. Con que uno sepa alemán o sepa poner en Google Translator el texto. Cierto. Porque bueno, ahora explicaré realmente de dónde está esa dependencia del idioma, porque es verdad. Bueno, en Cuéntanos. este juego, en Carrara, pues son famosos en la región por el mármol, ¿no? Y aquí pues nos vamos a ir a las canteras por mármol, a comprarlo y a construir edificios muy bonitos en toda la región. En concreto, en 6 ciudades, en Livorno, perdón, en Pisa, Lucca, Massa, Lerici y Viareggio, que son 6 ciudades. Bien, estupendo. Pues entonces, en este juego nos vamos a dedicar a comprar esas piedras que van a ir apareciendo en una rueda. No voy a decir un rondel, porque no es un rondel. En una rueda en la que, en función del tipo, vamos a tener que ir pagando unas cantidades u otras. Es decir, tenemos distintos tipos de piedra, ¿no? 6 tipos de piedra. La de mayor calidad, la piedra. Hay 6 piedras. La de mayor calidad es la blanca, la de menor calidad la negra, y en mitad hay pues varios colores y se genera una especie de escalera, ¿no? Porque tú vas a poder utilizar, donde se pueda utilizar la piedra negra, la más barata, vas a poder utilizar la más cara, pero no así con la blanca, que es la más importante. Entonces, cada ciudad tiene una demanda de piedra diferente. En Livorno solo quieren piedra blanca, la más cara. Luego en Pisa quieren la blanca, la amarilla. Luego en Lucca, la blanca, la amarilla, la roja. Y así se van a ir generando pues toda una demanda de distintas calidades de esa piedra. Entonces, en esa rueda vamos a ir comprando las piedras.
¿Qué es lo que pasa? Que la piedra blanca es más cara, evidentemente, que la negra. Y cada turno que pasa sin comprarse una piedra, la piedra se abarata. Y cada vez va siendo más barato, incluso tú puedes obtener piedras de forma gratuita. Es decir, aquí tú tienes dinero para comprar piedra, ¿vale? Empiezas con una cantidad, creo que era 25, una cantidad más o menos importante de moneda, y al final pues vas a pagar de 1 a 6 por esas piedras. Entonces, el dinero te lo vas a ir gastando, y vas a ir acumulando esas piedras y te las vas a gastar en construir edificios con un tipo de piedra en una ciudad. Los edificios son comunes. Entonces los edificios te dicen de 1 a 6 piedras. Eso es lo que hay. ¿Vale? Bueno, lo de 6 es el de la expansión. Son 5 piedras. Y hay una competencia. Y si hay un edificio de 5 que yo lo quiero, otro lo quiere, pues vamos a correr por eso. Yo lo puedo construir con piedra blanca y el otro con piedra negra, ¿no? Ahí da igual. Pero tú vas con el lote de piedras y te lo gastas, ese es el contrato, ¿no? En construir el edificio correspondiente, ¿no? Palacios, acueductos, villas, etc. Y tú decides en qué ciudad la vas a colocar. Dependiendo de las piedras que gastes, ¿no? No, del tipo de piedra. Es decir, el número de piedra depende del contrato, pero el tipo es ese... El contrato es el tipo de edificio, ¿no? El contrato es el número. Vale. ¿Vale? Es decir, el contrato te va a decir de 1 a 5 piedras. Vale. Tienen que ser o del mismo tipo... Bueno, de las piedras que acepte de las piedras que tú quieras. Es decir, de la ciudad donde vayas a construir el vayas a poner el Entonces, edificio. un ejemplo. En Luca, que acepta piedras amarillas, rojas y blancas. Pues tú puedes hacer una combinación y vas a construir ahí pues un palacio de 5. Pues oye, pues ya con 5 piedras en cualquier combinación de esos 3 tipos. ¿Vale? Si vas al Livorno, que solo acepta blancas, tienen que ser 5 blancas. Que vas al Erici, pues 5 de cualquier tipo. El Erici es la más cutre, ¿no? Claro, es la que menos beneficio te da, ¿no? Exacto, porque tú tienes un tablerito que te pones delante y en el que tú vas a ir colocando, en función en cada ciudad, vas a ir colocando esos edificios y lo que tienes es un multiplicador. Entonces, el Erici va a llegar, te indica por 1 moneda. En Viareggio por 2 monedas y en Pisa por 3 monedas. ¿Eso qué significa? Que todo lo que tú vayas poniendo por arriba va a llegar un momento en la partida en la que te va a generar monedas en función de cuántas piedras. Es decir, si tú construyes un palacio, el palacio pone 5, pues tú vas a multiplicar ese 5 por lo que tengas ahí en la ciudad. 5 por 1 moneda. Pues cuando eso lo cobres te vas a llevar 5 monedas. Si es por 2, pues te va a llevar 10 monedas. Si es por 3, 15, ¿no? Y hay monedas y puntos. Cada ciudad te da o monedas o puntos. Hay 3 ciudades que te dan monedas, 3 ciudades que te dan puntos. Y entonces tienes que tener toda la estrategia pensada un poco, porque las monedas te dan al final nada y los puntos son puntos, evidentemente. Pero es que las monedas las necesitas para comprar piedra. Y como te quedes sin monedas, te hundes en la miseria, ¿vale? Entonces aquí hay esa complejidad entre el generar el sistema económico que te permita seguir comprando piedras y ese sistema de puntos, que ya creo que en algún momento hablamos de en qué momento dejas de montar el motor y te vas a por los puntos, ¿no? Pues aquí sucede eso en este juego, ¿no? Pues evidentemente comprar piedras baratas está bien, pero las negras lo único que te va a dar son monedas. Y va a llegar un momento en el que eso además te va a dar pocas monedas. Entonces, bueno, ahí hay una competición por los recursos. Si los dejas ahí se abaratan y para los demás los van a poder coger. Entonces al final necesitas monedas. Hay todo un equilibrio. Y luego está esa tercera acción que es la de puntuar edificios. Porque aquí es que tú vas construyendo, en tu turno tú puedes comprar piedra, construir un edificio, es decir, cumplir un contrato o cobrar, ¿no? Puntuar. Sí, tú puedes cobrar o monedas o puntos. Sí, pero era básicamente el multiplicar, el efectuar esa multiplicación. Porque cada uno de los edificios que tú compras tienen 2 iconos. Uno es el número del que ya hemos hablado y otros son pues 6 iconos, escudos, ¿no? De diferente tipo que bueno, que lo que te interesa es hacer un set de ellos. Es decir, tú cuando compras un edificio de 5 y tiene un escudito encima, pues tú vas a coger de 5 escuditos de madera, ¿vale? Y si tiene una banderita y tiene un 4, cuando lo construyes vas a coger 4 banderitas, ¿no era? ¿No solo una? No. Bueno, aquí estoy yo. Ya hay dudas sobre la regla. Pero yo ya tengo ahí serias dudas, ¿eh? Bueno, eso lo buscamos. Es lo de menos, ¿no? Pero sí que hay un set collection porque al final
esos conjuntos de edificios, esas maderas que tú has cogido con los distintos iconos, pues te van a puntuar, ¿no? Vale. Y bueno, hay el momento en el que tú decides puntuar en mitad de la partida, que es la forma de cobrar, de conseguir monedas. Que es, tú llegas y dices, voy a puntuar Viareggio, que es una ciudad que te da monedas, porque estoy tieso de pasta. Tú pones tu peón, marcas Viareggio y ya no lo puedes volver a utilizar en toda la partida. Puedes seguir colocando encima, si te interesara, que tampoco te puede interesar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ya no lo vas a volver a puntuar. Pero eso es puntuar una ciudad. Tú luego puedes puntuar... bueno, las ciudades son excluyentes. Es decir, el primero que va a una ciudad es Ya. el único que la El resto puntúa. de jugadores ya... El resto no la puntúa. Hay una Qué condición dureza, ¿no? Claro. para poder hacerlo. Exacto, que son, digamos, la puntuación transversal, ¿no? Que es, voy a ir a cobrarme todos los edificios con tal icono, con una banderita. Y entonces tienes uno en Pisa, tienes otro en Viareggio, Los otro en Massa, castellos. y entonces te haces un combinado, ¿no? Y pillas pasta y pillas puntos por esa misma acción. Vale, Entonces- o sea, eso sí lo tiene disponible todos los jugadores, ¿no? Sí, ese no es excluyente, eso lo tienes en tu tablerito, tú lo marcas ahí, y por eso el tablero principal realmente sirve para poner encima los edificios y para Y marcar la las rueda. ciudades. Y los precios de la rueda. Y los precios de la rueda, ¿vale? No tiene mucho más. Tú delante en tu tablero vas a ir colocando esos edificios y entonces te interesa ir a por edificios de un tipo, porque luego te lo vas a poder cobrar todos juntos. Claro. Y a lo mejor te interesa un edificio de 1 o 2 moneditas, pero que te da de Y ese... hay set collection por todos lados, ¿no? Set collection de Hay- piedras, set collection de edificios, ¿no? De Sí, set es verdad. collection de en qué ciudad lo pongo. He dicho mal lo de los iconos. Ahora acabo de caer, una aberración. No lo coges en el momento de comprar, sino en el momento de cobrar. Porque ahí cuando tú dices, voy a activar los edificios de la villa, que tiene un escudo, pues te pillas tantos escudos como edificios, hayas activado. Si tú activas Pisa y en Pisa hay, te vas a llevar monedas, y dos... claro, vas a coger y todos dos los puertas. iconos de los edificios que hayas colocado ahí. Vale. Que Y eso tenía es un lapsus. al final de la partida también te da punto por No, esa... Claro, al Bueno. final de la partida. Bueno, primero se agotan. Es Vale. decir, cuando ya no hay más de un tipo, no hay más de un tipo. Entonces hay una carrera también por ese Da igual tipo. que intentes cobrar de ese tipo que ya no te Tú, vas a llevar a ver, más... Se han acabado. Tú si dices, voy a activar los escudos y no hay más escudos, vale, los escudos no te los llevas, pero te vas a llevar los puntos y las monedas el dinero que haya. de esos edificios que tienes por delante, ¿no? Eso sí te lo vas a llevar. Entonces hay una carrera por eso y al final pues se van a obtener puntos en función de distintas cuestiones. Porque aquí esto es el juego básico. En el tablero hay 3 losetas que te marcan pues cuándo se va a acabar la partida y cuál va a ser la puntuación final, ¿no? Por cuánto vamos a obtener puntos. En el básico, aquí te dice que vas a obtener puntos por por la suma de los números que tengas en los edificios que has construido. Es decir, las piedras que te hayas gastado. a lo largo Cuantas de la más partida. piedras, mejor. ¿Vale? Es decir, si suma 40, te va a llevar 40 puntos, ¿no? Y luego también te dice, hay una condición que te dice por sets de estas fichas de madera, ¿no? De estos iconos. Y te va a decir, pues mira, por un set de 8, por un set de 7. Hay distintas... Y luego es cuando se hayan colocado 4 peones de puntuación en 4 ciudades, ¿no? O que las hayas colocado ya, que un jugador las haya Que haya colocado. Entonces, esa es la condición de fin de partida. Y eso son cartas que están impresas en el tablero ahí en el lado, ¿no? Y que bueno, que tú puedes cambiar. Que eso es lo que te da la expansión que viene dentro del propio juego, que te viene en un sobrecito de ábrelo cuando ya hayas jugado, ¿no? Okay. Y esa es la dependencia del idioma, que realmente tampoco es estrictamente necesario cambiarlo, que se puede hacer. Que es lo que digo, son cartas que se ponen al lado y tienen sus iconitos, pero puede tener un texto en un momento dado, que con que uno sepa el significado. Toda la partida, ¿no? Están ahí toda la partida. Sí, son las condiciones de final de partida, variables, y condiciones de puntuación, variables. Por ejemplo, ahí hay una condición de partida que es que hayas construido 25 ladrillos. Y hay otra que es que se hayan construido, pues qué te digo yo, todo lo que hay en Pisa. O sea, es decir, que hay distintas modalidades. Hay otras que son que tienes que conseguir tríos de símbolos y otras que todos los símbolos son iguales. Hay otras que te dicen que lo que más vale es la puntuación, o sea, lo que vale no es el número de ladrillos, sino el número de edificios. O sea, va a haber, me da igual que el de sea de 2 o sea de 5. Si tienes 4 edificios, pues hay una mayoría en número de edificios en vez de en número de ladrillos. Bueno, con los baratos, ahí va a haber una carrera. Es decir, te va a cambiar mucho la partida, la forma de jugar. Exacto, la forma de jugar de todo el mundo
te la Pero cambian. siendo completamente el mismo juego. Es el mismo juego. Cambias el valor de las cosas. Cambia los sets que tienes que buscar De final de partida. Siempre son condiciones de final de partida. Mayoría. ¿Vale? Claro. Puede haber mayorías, puede haber acumulación de set de cosas distintas. Sí, aquí lo que te dice es realmente, por ejemplo, cuenta las piedras que te has gastado, ¿no? La suma de esto, y el que más tengas es el que puntúa, ¿no? Es una mayoría del Claro. del que más tiene. Entonces vas a tener, pues eso, mayoría, vas a tener puntos lineales en función de cuántas o edificios que tengas en Pisa o en una ciudad determinada. Bueno, y ahí va a haber un poco de todo. Y también tiene la carta extra. Es decir, que es un juego que te va a dar mucha rejugabilidad. Que por sí el básico funciona estupendamente. Es una combinación muy estable que permite además distintas estrategias, que hay mucha competencia, que estás ahí entretenido, pero al final estás comprando tus piedras, te las estás gastando, estás consiguiendo iconos, lloras porque te han quitado una ciudad, ¿no? Es un juego muy gañán. Y de repente tienes un pavo, ¿no? Y estás hundiéndote en la miseria y intentando recuperarte porque te has creído que todo era mármol blanco. Y te has hecho una ciudad y luego no has pensado en tu futuro, ¿no? Porque nadie piensa en los niños. No, es un juego muy, muy de gañanes. Se disfruta mucho jugándolo con la misma persona. Lo que ocurre es que las primeras partidas son un poco duras. O sea, las primeras partidas son un poco duras hasta que le coges la dinámica al juego. Pero es jugable. ¿Hasta que aprendes alemán? No. No hace falta aprender alemán. No, lo que pasa es que eso te vas fijando a lo mejor en esos detalles que no le has dado importancia a los iconos. Sobre todo el tema de los iconos, ¿no? En esa combinación. Todos y los monopolios. Yo he visto ganar con ciudades rojas, he visto ganar con ciudades blancas, he visto ganar con ciudades amarillas, porque en realidad he visto ganar con las ciudades que nadie cogía. Es decir, que de repente hay una interacción es brutal. Sí, cuando tú a alguien ves que está cogiendo todos los edificios de un tipo y tú dices, te tienes que ir por otra cosa. O no, bueno, gana, hay muchísima interacción, mucha interacción. O coges y de repente coges el único edificio de 5 que te acaba de salir de ese icono y ya te lo compras y te lo cobras en el turno siguiente para putearle una ciudad. Es decir, se puede ser o jugar muy light o ser jugar con muchos cuernos. Ese es ese tipo de juego que efectivamente se disfruta. Yo lo disfruto jugando con jugones que sepan jugar y se juegue a cara de perro, ¿vale? De hecho, ahí tiene el modo avanzado. Es otra de estas cosas que, por favor, no lo abráis, no lo juguéis. La basura infecta. ¿Pero cuál? ¿El de las cartas estas? Es que es un poquito complicado porque te viene el modo avanzado, ¿vale? Que te viene, por un lado, las cartas, que son geniales. Las cartas son geniales porque básicamente es cambiar las condiciones finales, pero tiene además un par de normas adicionales. Hay un par de localizaciones adicionales donde puntuar, que puntúa si son edificios de ciudad o edificios de campo, ¿vale? Que bueno, no me molesta, pero hay otra norma que hay unos edificios que puedes sobreedificar, es decir, yo tengo un edificio de dos ladrillos y puedes sobreedificarlo para construir uno de 5 pagando 3. Eso ya me empieza a molestar. Uf. Pero bueno, lo podía aceptar. Y después está el superedificio que tienes que de altura 6 o 8, no lo recuerdo porque lo he jugado muy poco, que también que cuando lo consigues te da un superpoder. Bueno, lo puedo medio aceptar, pero hay una cosa que me mata y es que lo que yo no me insulta. El juego, la gracia que tiene es que cuando tú compras ladrillo, el mecanismo de comprar ladrillo es el siguiente. Giras la rueda, por lo cuanto bajan los precios de todos los ladrillos que están en la rueda y compras ladrillos de un quesito. Y en el juego superior, en el juego de Gañanes, se le ocurrió la idea, tuvo un derrame cerebral, de decir que podías comprar sin mover la rueda. De donde tú quisieras, ¿no? Sin mover la rueda. Entonces, claro, yo he jugado con personas en las que en turno 1 yo compré todo lo que había en el primer quesito, el turno 2, el segundo quesito, el tercer quesito, ya se acabó el juego, porque nadie quería bajarle los precios al resto de gente. Eso no debería de existir. O sea, cuando tú compras, bajas los precios para el resto de tus compañeros, que no quieres, te aguantas, pero es lo que hay. Es decir, tú te vas a comprar 4 ladrillos baratos y resulta que el que viene detrás tuya se va a comprar los ladrillos muy caros mucho más baratos. Pero es que ese es el juego. Entonces yo no sé por qué lo cambiaron. No me gustó nada. Y lo de la sobreedificación también lo hacen mucho más complicado. Un juego que ya de por sí, solo
solo el básico, metiéndole las condiciones variadas, Sí. es durísimo. Sí. O sea, no llevas a engañar. Este juego es muy duro. Es muy duro. Sí, es que los tableros, además, eso, la segunda cara que tiene esas acciones. A ver, eso si acaso es para el juego básico, en el sentido, mira, oye, que en un momento dado que no tiene. Pero Nada. para mí, el básico es el duro, ¿no? El tablero Pero básico. las cartas están bien. Sí, las cartas. Las cartas están bien. Y es lo que te da ese plus para de poder Para jugarlo 1.000 millones de veces. Exacto, es lo que te da la rejugabilidad. Y aquí estaba echándole un vistazo, que están en perfecto alemán. Y compraros la versión en inglés. Porque Sí. si no, pasa como yo, que yo lo compré y nunca jugué las cartas porque tenía que sacar la tablet y mirar la traducción de la BSK. Y al Pero- final te aburrías y no lo hacías. Que si no, son 3 las que tienes que mirar. Pero bueno, si no Oye, te... tradumaqueta y ya está. Yo lo he jugado en Ote. Yakuta, en Yucatán. Yakuta. En Yucata hasta la saciedad, el básico porque no tiene la expansión y estoy esperando que implementen la expansión. Bueno, dejé de jugar a Yucata hace 2 años. Pero es jugazo. Jugarlo 1.000 millones de veces porque es un pepino. Sí, yo este me lo A compré. 3 y a 4. Este me lo compré por tu culpa, que era barato. Juegazo. Y bueno, ahora ya un poquito más difícil de encontrar, pero se acaba encontrando. Estamos Ahora hablando lleva de 30 euros. Y bueno, y se menos. vendió por 15. Sí, y por menos. Y el único problema es que la caja es demasiado grande. Es muy alta. ¿Vale? Aquí podría caber un 18XX, ¿vale? Te caben 2. Tiene aire. Dos 18XX con su congelación incluida, ¿vale? Y, Con y nevera. Y tiene 4 tonterías, ¿no? Bueno, la verdad el juego viene bien de materiales, viene de maderita y demás, así que en eso bien, es muy producido. acariciable. Sí. Pero bueno, ahora es mucho más acariciable el juego con el que viene José Mari. Hombre, un juego también muy bonito y muy colorido. Podemos decirle, aquí le está explotando la cabeza a David, no me deje de pensarlo. Bueno, pues Ponle un poco de picante al programa. vamos a subir un poquito el calor del programa, el picante, y vamos a hablar de Scoville. ¿Vale? Scoville es un juego, hago la ficha rápido, es del 2014, para entre 2 y 6 jugadores, 1 hora y media también de duración. Es un juego de Ed Marriott, que publicó Tasty Minstrel Games y ahí se quedó. No sé si hace poco escuché que alguien lo quería traer en castellano, no, pero yo creo que no. Sí, es verdad, eso lo escuché, pero... Pero bueno, no ha cuajado de momento, todavía está algo agotadillo, está un poco complicado de encontrar, pero bueno, todavía se pueden encontrar por ahí alguna copia. Y si no, la segunda mano siempre Y funciona. si muy no, bien. en segunda mano. Bueno, ¿este juego de qué va? Bueno, esto de Scoville, pues si alguien no lo sabe, vamos a poner aquí un poquito de nota Monoculista. monoculista, ¿no? Scoville es precisamente una unidad de medida, ¿vale? Una unidad de medida de cuánto de picante es un pimiento, ¿vale? Un pimiento chili, un chili o lo que sea, ¿no? Bueno, esto viene del creador de esta medida, pues se llama, ese era su apellido y le puso esto, ¿no? Bueno. No sé si por ahí, de hecho yo hace tiempo vi un documental donde se hablaba de Sí. pimientos hiperpicantes y esas cosas. Sí, de millones de Scovilles. Scovilles. Podéis ver a vídeo de concursos de picante, Sí. de gente que se come cosas que... Es muy divertido ver a la Sí. gente llorar. Sí. Y Homer Simpson que se pone cera en la boca para tragarse esto. Correcto. Sí. Pero bueno, esa es la historia real de lo que es Scoville, ¿vale? El juego está ambientado en una hipotética aldea del medio oeste americano en el que les gustan mucho los pimientos picantes, básicamente, ¿no? Entonces vamos a tener que plantar una serie de pimientos, recolectarlos y básicamente conseguir cumplir un conjunto de contratos, ¿no? Ese es el juego, una explicación en 30 segundos, ¿no? Y ya está, ya nos podemos ir. Y ya nos podemos ir. Bueno, vamos a detallarlo un poquito. En el juego tiene... Bueno, primero, la producción del juego es muy chula porque tenemos una cantidad de pimientos de madera de distintos colores, ¿vale? Con forma de pimiento. Estoy aquí empezando a Mira, agenciar, estoy escuchando Sí. por aquí. Ay, Madera, se me... ya lo tira se por me el cae suelo. un qué pimiento. Entonces tenemos pimientos de distintos colores. Pimientos pequeñitos de colores básicos, que son el rojo, el azul y el amarillo. Pimientos un poco más grandes, que son de colores naranjas, verdes y morados. Y después tenemos ya pues los más tochos, que son también de un tamaño un poco más mayor, que son los marrones, los blancos y los negros. Bueno, y por último también los transparentes, que son los pimientos fantasma, ¿vale? bien. Son fantásticos, sí. Fantástico. Sí, y además aquí eso... los, Son meeples con forma de Los pimientos son de madera y los colores básicos son más delgaditos y a medida que son
se van complicando, pues más gordos. Son más gordos. Eso a lo mejor puede ayudar un poco a los que tengan algún tipo de daltonismo, pero quizá en ese sentido, dependiendo del tipo de daltonismo que tengas, puedes sufrir un poco más o menos, ¿no? Jugando este juego. No, bueno, tú sufres con este juego, tengas o no tengas problemas de distinguir colores. La forma de sufrir va por otros tiros, que es por lo que vamos a contar ahora, ¿no? Bueno, entonces, el tablero de juego es un tablero en el que tenemos un campo, un terreno, que está lleno de huecos con forma de esos pimientos, ¿vale? Que son literal, es un tablero de cartón que tiene huecos literalmente donde encajan perfectamente todos esos pimientos. Es precioso. Está muy, muy bien pensado, al estilo del Excite, ¿no? Que ya hablamos en su momento cuando hablamos de juegos de Kickstarter. Este juego también es de Kickstarter, por cierto, en el que tiene ese receso, ¿no? del tablerito donde encaja perfectamente tu pimiento. ¿Vale? Y cada jugador pues es un granjero. Es un granjero, tiene también su meeple de granjero, que va a ir andando por ese tablero y va a ir plantando pimientos de distintos colores. ¿Vale? Al principio se empieza con un pimiento de cada color básico, del rojo, azul y amarillo, y tenemos que ir plantando en ese tablerito, de forma que se va, pues la cuadrícula que conforma el tablero se va rellenando de nuestros pimientos. ¿Vale? Entonces, bueno, el turno de juego básico es que primero empezamos con una subasta. Tiene una pequeña subasta para ver el orden de turno. Se cogen unas cartas que son de mercado, que te van a dar unos pimientos que compras en el mercado directamente, ¿vale? De distintos colores también, dependiendo, en cada turno salen unas cartas distintas y por el orden de turno que haya subastado se van cogiendo. Y luego vamos a plantar, ¿vale? Entonces primero lo que hacemos es plantar nuestro pimiento en donde queramos del tablero, ¿vale? No hay restricción, tiene que estar siempre al lado de un pimiento que ya exista, ¿no? Al principio se empiezan con 2 pimientos al azar de los básicos y cada jugador empieza solo con los básicos y va plantando cada uno de esos, ¿vale? Esa plantación va por orden de turno, por el orden de turno que hayamos subastado, con el dinero que empezamos también al principio, ¿vale? Y luego, la siguiente fase del juego es la fase de recolección, en la que vamos a recoger pimientos. Y entonces aquí es la fase en la que empezamos a darnos con los codos, ¿vale? Porque los granjeros se van moviendo por el tablero, pero no pueden pasar uno por encima del otro. Con lo cual, los caminos por los que vas a ir pasando bloquea uno a otro y incluso puede interesarte en algunos momentos no moverte tus 3 movimientos máximos que tienes, aunque recolectes menos, para que al jugador que está detrás no pueda pasar por donde tú estás y que el siguiente turno lo tengas mejor preparado, ¿vale? Fantástico. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que conforme se va moviendo el granjero, cuando cae en una casilla que está en medio de 2 pimientos ya plantados, se lleva el cruce de esos 2 pimientos. Es decir, que dependiendo de los colores de pimiento que estén plantados, nos vamos a llevar otro color distinto de pimiento. Claro, porque aquí, eso hay que decirlo, el movimiento se hace, tú tienes una cuadrícula, pero no se hace de esquina a esquina, que es sino de la mitad del segmento de cada uno de los laterales del cuadrado. Es decir, que tú cuando te colocas... Por las aristas del lado. Exacto, en el lado, en mitad de cada lado, ¿no? Y entonces, en mitad de cada lado tú estás dando a un campo a la izquierda, de otro a la derecha, o arriba abajo, según por donde lo mires, y eso es lo que tú te vas a cobrar, ahí es donde te vas a parar y tienes 3 paradas. Entonces, máximo vas a cobrar 6 pimientos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si, por ejemplo, tu granjero pasa por un sitio en el que hay un pimiento rojo y amarillo, pues, ¿qué pimiento te llevas? Un pimiento naranja, la mezcla de los dos. Fantástico. El juego lo hizo para poder hacer eso. Para que los pimientos procreen. Si mezclas un azul con un amarillo, pues uno verde, te llevas un pimiento verde. ¿Y si son 2 azules? Y si son 2 azules, pues te llevas 2 azules. Exacto. ¿Vale? Porque... Si son 2 del mismo tipo, siempre te va a llevar el doble. ¿No? Bueno, no. No siempre. O sea, no cuando siempre. Son los colores básicos. Los básicos, sí. Si coinciden, te lleva. Además, está bien pensado, porque cuando mezclas los colores básicos, te lleva los colores intermedios, ¿no? Los secundarios, que son el amarillo, el naranja y el morado, que son por las mezclas de esos 3 colores básicos que hay, que son los pimientos un pelín más grandes. Luego, cuando ya empezamos a mezclar los intermedios entre sí y con también los pimientos básicos, los más pequeños, pues nos vamos a llevar los pimientos que son un poco más grandes, que son los negros, los blancos y los marrones, ¿vale? Los caca. Sí, color un poco... Sí, esos son feos. Feos. Que no te los comerías nunca. Y luego ya por último, cuando mezclas los tochos, los grandes, pues te llevas cosas interesantes, como te puedes llegar a llevar los más caros, los más difíciles de conseguir, que son los transparentes, o llevarte más blancos o más negros, que estos son también los importantes. Hay que tener cuidado, es que los marrones efectivamente son cacas, son un poco los que no se mezclan con ninguno. El tomaco, ¿no? ¿Vale? Que sabe a tabaco. Que es malo.
Y es que el pimiento marrón, si lo mezclas con alguno de los otros colores más básicos, o sea, con los pimientos más pequeños, no te da ningún pimiento. Con lo cual pasas por ahí y no te llevas absolutamente nada. Y si lo mezclas con sí mismo, se lleva marrón, ¿vale? Caca. Y si lo mezclas con los grandes, ¿no? Con el resto, con el negro, el blanco o bueno, el negro o el blanco sí te llevarías, o un negro o un blanco. Si lo mezclas con el fantasma, con el transparente, pues te llevas 2 marrones. En fin, es un poco regular. Pero es muy fácil de explicar. Le das la tabla de Excel a tu... el juego viene con una ayuda que es una tabla de un almanaque que se llama esto, en el que tienes una cuadrícula de todas las posibles mezclas, qué tipo de pimiento es el que te vas a llevar. Sí, es muy didáctico, la verdad que ahí se lo han currado. Eso está muy bien, ¿vale? Y entonces, bueno, la gracia además es que la fase de recolección va al revés de turno. Con lo cual, primero plantamos en el orden de turno, recolectamos al revés de turno, ¿vale? Con lo cual, el último que planta, recolecta. Entonces, es el que tiene un poco más fácil el camino por el que va a pasar, básicamente. Entonces, se lo puede preparar un poco mejor. Mientras que el primero que plantó, pues lo mismo, le han bloqueado ya todos los caminos que quería y al final no recolecta lo que ha plantado, ¿vale? Y luego, después de hacer la recolección, pues tenemos la última fase de cada ronda, en la que hacemos conseguimos los contratos. Efectivamente. Hacemos los contratos aquí, vamos a ir recolectando, consiguiendo este set de elementos, que en este caso son los pimientos, y tenemos desde el principio de la partida disponibles un montón de recetas que se llaman aquí. Son recetas de Chile. De Chile. De claro. Chile. Que además con unos nombres muy divertidos, están en inglés, ¿no? Pero que son nombres así que tienen que ver con la temática. Y pues nos pueden pedir, por ejemplo, un contrato que nos pide, pues, un pimiento de cada tipo de los básicos y 2 marrones, por ejemplo. Pues lo que sea. Pues si tienes eso ya recolectado, pues coges y lo entregas y te llevas el contrato, que son puntos de victoria. Aquí los puntos de victoria vienen dibujados como llamitas de pique. De pique. Fuego. ¿Vale? Bueno, eso tiene por un lado las recetas y luego por otro lado tienes las peticiones del mercado, que son también otras especies de contratos que te dan menos puntos de victoria, pero te dan, por ejemplo, te pueden dar dinero, ¿vale? Te puedes conseguir más dinero extra para poder después en la siguiente ronda subastar el turno y algún pimiento también extra distinto, ¿no? de lo que tú entregas. Luego también al final puedes vender los pimientos que te sobren para conseguir dinero. El dinero solo sirve para poder subastar el orden de turno. Y ese es el juego, básicamente. Se va jugando en el momento en el que se acaban las cartas de mercado, ¿vale? Los contratos tochos. Los contratos pequeños, ¿no? Los contratos pequeños del timer. Vale. Pasa una segunda fase del juego que se llama la fase de la tarde, ¿no? Que es el contrato, el mercado de mañana y el mercado de tarde, en el que salen nuevos contratos de mercado, ¿vale? Que son un poco más tochos. Y las cartas que se utilizan también al principio de la subasta para conseguir que también pimientos extra sin pasar por la recolección también cambian y puedes conseguir pimientos un poco más tochos, ¿vale? Pero ya está, se hace eso y el juego acaba cuando quedan al menos el número de recetas igual al número de jugadores. En ese momento el juego acabaría, ¿vale? Hay varias formas de acabar, ¿no? También, ¿no? También se puede acabar por el mercado. Claro, en realidad lo que se hace es se comprueba el tiempo, ¿no? Al final de cada ronda, y entonces si hay menos cartas o igual del número de jugadores de recetas, entonces se juega una ronda más y se acabó. Pero eso incluso, aunque no hayamos pasado a la tarde, puede pasar, ¿vale? Pero lo más normal es que pasemos a esa fase de tarde en la que cuando se acaban las del mercado, entonces se pasa a la de tarde, y cuando se acaban las del mercado de tarde, también se acaba el juego. ¿Vale? Vale, ¿y los pimientos valen algo al final? Los pimientos al final... ¿O los vendes y lo que vale es el dinero? Puedes venderlo, exactamente. Puedes venderlo, pero lo tienes que vender en el último turno, en principio, ¿vale? No te deja hacerlo. Al final, bueno, también hay unos bonos que son básicamente... ¿Quién planta primero los tipos de pimientos más avanzados? No los básicos, evidentemente, los tenemos disponibles desde el principio, pero conforme vamos recolectando y consiguiendo pimientos de otros colores, el primero que los plante se lleva también unos puntos de bono extra, ¿vale? Y ya está, el juego es así. El juego es cuando los Kickstarter merecían la pena. La verdad es que sí.
Y además muy bien producido, ya digo, el tablero es gracioso, viene como una especie de puzzle en 4, en lugar de, claro, como tiene los huequitos esto, pues lo producieron en modo puzzle, entonces tienes que montarte primero un tablero en las 4 partes del tablero en lugar de Nada es fácil en este juego. Pero si el juego es precioso. Sí. Obtener pimientos es complicado. Planta pimiento, coge pimiento, vende pimiento. Y eso de mirar las tablas de equivalencia de cambios de pimientos no... Pero si eso es me duele la cabeza. Es una caja de plasticor de 12. Si son los colores que un tío puede manejar, los de plasticor de 12. No más. No hay ningún color raro. No. No son raros, ya te digo, no es tan poco complicado de pillarle el truco de las mezclas, ¿vale? Con los negros y los blancos sí son un poco más raros, porque los negros y los blancos, si se mezclan con pimientos de otros colores, quitando el marrón, pues te dan pimientos de ese color, en lugar de, por hacerlo así un poco... Y el pimiento fantasma. No se le da tanta vuelta. Al final te vas al pimiento más gordo que puedas conseguir con tu tío. El primero que consigue el pimiento fantasma es Dios. Y además lo vas a soltar para llevarte el bono. Claro. Y hay bonanza de pimiento. Sí, claro, pero la gracia es esa, que los contratos, digamos, las recetas que tienes que conseguir, pues hay una variedad de recetas bastante grande y siempre suelen salir pues recetas que te piden pocos pimientos y pimientos más básicos, y siempre las recetas más tochas que te dan más puntos son las que te piden los pimientos. El doble pimiento fantasma. El doble pimiento fantasma es fantástico, esos 20 puntazos y ese tipo de cosas. Además tiene brilli, ¿no? Tiene brilli, es verdad. Eso es, el de fantasma es transparente y tiene brilli. Hay una cosa adicional que también tienes una especie de tarjetitas especiales cada jugador, que te la puedes quedar al final de la partida para conseguir unos puntos extra, o gastártelo como una acción adicional que permite que tu granjero mueva 4 espacios en vez de 3, que puedes plantar 2 pimientos en vez de plantar 1, o dar la vuelta, ¿no? Porque eso es para que la gente no llore. Sí, ya has perdido, no lo sabes, pero por lo menos ese de no llora. Sí. Pero nada, el juego la verdad es que está muy chulo, es muy divertido, es fácil de jugar, es familiar. Mentira todo. Es un juego duro y áspero. Nah, hombre. Tiene una pequeña expansión también que salió, que es un laboratorio, es una especie de zona personal para cada jugador en el que puedes hacer sus propias mezclas, que solo obtiene en lugar de recolectar, obtienes los pimientos cuando plantas, por así decirlo, ahí, porque estás haciendo la mezcla en ese momento concreto. Se llama el laboratorio. El laboratorio. Pero vamos, el juego básico en sí ya es suficiente y está muy bien, muy divertido. Nada. Sin duda alguna el más duro de los 3 que hemos mencionado, pero por un orden de magnitud. Además de primera, tú empiezas turno 1 y haces así, catacroc, 20 contratos y dices, esto es lo que hay para la partida. Es muy recomendable y bueno, no sé hasta qué punto se puede encontrar ahora mismo a la venta. Acabo de buscarlo en Amazon y lo he encontrado por 80 pavos. Mira movecubos.com. Sí, pero seguramente... El comparador de precios de la comunidad. Ahí está. Hay por ahí sitios donde lo tenéis también disponible y podéis buscarlo. Así que nada, esa es mi recomendación del día. Sí. Set Collection de tipos de pimiento. Sí. Ese lo vamos a jugar. Eso lo vamos a jugar en el evento que ahora luego comentaré. Sí. Este lo tenemos que claro, va a haber varias mesas. Sí. Bueno, pero antes la mesa de cocinar. me voy a cocinar. De cortar jamón. Bueno, antes... voy haciendo el chile de verdad. Ahí está. Mira, pues no es mala idea. No es mala idea. ¿Sabes? Bueno, antes de eso, y para terminar, como sabéis, tenemos la ronda en la que nuestro amigo Joaquín nos va a traer sus pastillitas. Así que vamos a escucharla. Hoy toca grabar sección. ¡Qué pereza! No me apetece en absoluto, vamos, pero nada. Voy a mirar a ver qué tema han elegido para este episodio. ¡Ostras! Colección de sets y contratos. Pero si esta vez no tengo ni que trabajar, esto se escribe solo. Empiezo metiéndole un poco de cera a David y su clasificación, porque es gratis y porque... ellos luego siempre me replican y se meten conmigo cuando yo no puedo contestar. Entonces, eso, le digo que sí, que habrá hablado durante un montón de tiempo, pero que para mí se resume todo en que en el Set Collection el jugador tiene libertad para agrupar los elementos que él quiere recopilar durante la partida, mientras que en los juegos de contratos tiene que conseguir combinaciones concretas en vez de ir a su libre albedrío y fuera, cumplido. Luego digo... ahí soltando mi cuñita, que seguramente no han mencionado el Catán, el juegazo de acumular y gastar lotes de materiales que se convierten directa o indirectamente en puntos de victoria, y 2 de 2. Vamos, perfecto.
Aquí haré un poco de teatro, diciendo que la elección ha sido difícil, que ya gasté una buena opción con el propio Mint Delivery del episodio anterior, y que me he encontrado un montón de juegos buenos que bien merecerían su propio espacio en la sección principal del podcast, y paso a hablar del Coloretto, que es un juego que hay que mencionar sí o sí. El juego de los camaleones de Michael Schack, en el que entre todos los jugadores van preparando los lotes disponibles con más o menos maldad, pero que en cuanto se pilla un lote ya se pasa y deja vía libre a los demás jugadores para preparar los lotes restantes y pudiendo llevárselo calentito. La gracia de eso está en que uno al final de la partida solo va a puntuar los 3 colores en los que más cartas tiene. Todos los demás lotes de colores distintos le van a penalizar puntos. Entonces, pues ahí está, tú vas soltándole a los lotes cartas que no le interesen a los demás jugadores para que no sumen y sumen continuamente, sino que vayan restando también. Ahí está la malicia. Por supuesto, meto mi referencia a Gafapasta diciendo que aunque lo habitual es que primero salga un juego grande o de cierta enjundia y luego su versión reducida de cartas, con Coloretto y Zoloretto sucedió justo al revés. Y bastante éxito que han tenido los dos. Estiro el gafapastismo porque siempre mola y hablo de a la carte, el juego de Karl-Heinz Smil, el autor de Die Macher, el registro número 1 de la BGG, y el nota se pasa de un juego sesudo de elecciones alemanas a un juego cocinillas con un montón de cacharritos que tocar y que montar, en el que juegas a echar especias en tu plato sin que se te salgan fuera y a preparar recetas, en el que el momento álgido de la partida es cuando decides preparar un crepe y tienes que darle la vuelta en el aire literalmente al crepe de cartón con una sartén de latón que te trae el juego. Pues ese es un momentazo en las fiestas, vamos, triunfa siempre. Sigo hablando de juegos raros y meto el Hamsterbacke. O sea, a mí me mola muchísimo, pero ya veré cómo explico lo divertido que es ese juego de hámster glotones en el que vas robando cartas de un pool central y las bajas mediante lotes iguales, en el que fastidias a los demás porque no pueden repetir el mismo color del lote que tienes delante de ti hasta que tú decidas puntuarlo. Y en ese momento les vuelves a fastidiar porque robas cartas de la mano al que más está acumulando sin haberlas bajado a la mesa. No sé, si no explico que gana el que más cartas haya conseguido bajar y puntuar, y que las que tengas en la mano al final de la partida van a restar puntos, igual no se pilla. No sé, es que explicadas las reglas no parece tan tenso ni divertido, pero el caso es que tras jugarlo la primera partida, todo el mundo a quien se lo enseño acaba pidiendo repetir 2 y 3 veces seguidas. Mira, lo mejor va a ser que no me complique y simplemente digo que si alguien lo encuentra en un grupo de compra-venta o un mercadillo, que no lo deje pasar, que por el tamaño que tiene y el precio que cuesta, bien merece la pena. Luego bajaré el nivel de rarunez de los juegos, porque a la gente siempre nos gusta oír que hablan de cosas que tenemos en nuestra colección, para ver si el tipo ese que estamos escuchando comparte nuestro buen gusto y nuestro estilo, o es un besugo sin criterio ni conocimiento que habla porque a todo el mundo le ponen un micrófono por delante. Y entonces ahí supongo que hablaré del Splendor, que hace unos años hizo muchísimo ruido, y aunque es un juego un pelín árido, en el fondo es muy entretenido, en el que cumples contratos no solo por los puntos de victoria, sino porque a su vez mejoran tu motor de seguir cumpliendo contratos. Comento que yo cambié las fichas de póker que venían porque me parecían bastante artificiosas por las piedras de acuario más grandes que encontré, o ya será demasiado. No sé, decido sobre la marcha según el tiempo que me esté llevando a grabar. Luego, así de los juegos más recientes, no me puedo olvidar del Q-Birds, que es un juego simple pero muy muy divertido, en el que también dañas a los demás quitando cartas del pool central o haciendo que tiren al descarte la mano completa que no han conseguido bajar a tiempo. Me tiraré otro punto gafapasta diciendo que el pájaro ese alargado que parece una barra de helado de 3 sabores es un carricero, y ya hasta parecerá que me documento y todo para preparar los podcasts. Si es que este episodio son todo ventajas. El momento malo me va a llegar cuando tenga que decidir si elijo entre Jaipur o Richelieu como juego destacado del episodio.
Jaipur es un juego maravilloso de Sébastien Pochon, uno de mis autores favoritos. Es que me gustan casi todos los que ha hecho y además fue premio JD en España en 2014. No sé, son partidas súper tensas en el que tienes que saber adaptarte y tener flexibilidad para comprar mercancías y vender lotes, a la vez que estás usando los camellos de manera que no dejes demasiadas posibilidades al rival para que se lleve mejores mercancías que yo. Nada, pero me conozco. Sé que voy a acabar hablando de Richelieu, que también es de Michael Schack. En su día lo sacó Ravensburger, y eso que ya era un rediseño del Cardinal und König das Kartenspiel. Y ahora han hecho un segundo rediseño precioso, la gente de Thundergriff Games, que está ambientado en los bosques de Japón. Y es que, sabiendo lo que me gustan a mí Francia y Japón respectivamente, casi parece que hicieran este juego expresamente para que yo me lo comprara. Son 20 minutos en los que por turnos de 1 a 4 jugadores, bueno, el mejor número es 2 sin duda, pero la ficha dice de 1 a 4. Pues los jugadores van robando cartas del pool central de una en una o con suerte de 2 en 2. Las cartas son de diferentes colores, unos son más numerosos que otros y tienen 1 o 2 símbolos encima dibujados de entre 4 tipos distintos. Al final se van a puntuar esos 4 tipos de símbolos. El más numeroso de ellos, que suelen ser escudos o animales, según la versión en la que se juegue, se va a desglosar en los diferentes colores de las cartas y los otros 3 no van ligados a color alguno. Todas las cartas están a la vista al principio de la partida. Algunas van a tener unos marcadores encima, que estos iban ocultos para añadir un momento de tensión adicional. Y estos marcadores coinciden al azar con algunos de los símbolos y colores que se van a puntuar, y eso las hace mucho más golosas que las demás. Pero no puedes elegir qué carta te vas a llevar de entre todas las que componen el juego. Solo se puede robar una carta a tu mano, a tu parte de la mesa, si tiene al menos uno de los laterales de su fila libre. Es como el estilo este. ¿Cómo explico que es como el Mahjong este que venía con el Windows? Anda que me eché horas con ese juego. ¿Seguirá existiendo el Mahjong para el Windows? Seguro que sí. Seguro que hay cientos de apps para el móvil que hacen lo mismo que este jueguito, pero que tienen tantísima publicidad que aburre a las vacas. O de esos que juegas una partida y luego no puedes seguir jugando hasta que pase una hora, cosas así. Sí, pero esto no es exactamente como el Mahjong, porque aquí, claro, si no sería simplemente robo por pares y no habría tensión. Aquí puedes bloquear ciertas cartas plantándole un token de tu color encima para que otro jugador no se la pueda llevar si no gasta de forma permanente uno de sus propios tokens. Y tío, solo hay 3 para toda la partida. Si es que hay que saber cuándo apostarlos para no verte bloqueado pillando solo la basura que te deja el rival. Sí, yo creo que sí. Luego tengo que incidir en que es un juego perverso hasta el final. No hasta el final de la recolección de lotes, sino hasta el recuento final. Primero porque solo puntúa un color aquel jugador que tenga más símbolos del color correspondiente. Y en el juego a 2 eso se retuerce aún más porque adicionalmente, si no has conseguido al menos una carta en un lote, ese lote te va a restar 5 puntos enteros. 5 puntacos. Que es una barbaridad cuando lo normal es sacar entre 3 y 6 puntos por cada lote que consigues puntuar. Y si a eso le añades el momento en el que revelas los discos que has ido ganando durante la partida, es ya un momento de tensito, porque ese token solo te va a dar un punto. Pero es que puede suponer que el rival que te ha ganado un lote por una diferencia de 1, de repente ve cómo lo puntuáis los dos. Y en la práctica, que los dos puntuéis un mismo lote es igual que haberle robado al rival todos los puntos de ese lote por sorpresa y de manera inesperada. Me he hinchado a jugar a Richelieu, tío. Me he hinchado a jugar a Richelieu por internet. Por internet porque está agotadísimo en todas las tiendas. Y es un juego que me encanta. Y de Spirits of the Forest me gustan tanto la edición de coleccionista que han sacado como la edición retail.
Las dos son preciosas, son jugables, la retail es pequeña, manejable y los materiales son buenos. Es que tengo que recomendarlo sí o sí a quien haya conseguido llegar hasta aquí escuchando el podcast. Venga, yo creo que lo tengo ya todo armado. Voy a ver si le doy a grabar a esto y me queda una sección mejor que la del día que grabé el Expansiópolis. Qué mal día tenía aquel. Venga, a ver. Esto, ¿dónde está el botón de grabar? Pero bueno, ha hecho una grabación inversa. ¿Este hombre se está convirtiendo en troll también o cómo va esto? Mutando. Ahí lo tenemos. Bueno, muy bien, muy divertido. Bueno, está claro, el Splendor y eso, este tipo de juegos es que... Sí, hemos hablado de juegos que él también ha sacado ahí a la palestra, ¿no? En este formato de... Había más filler que juegos de contrato, más filler de contratos y... Era fácil, ¿no? O sea, esta vez te lo hemos puesto fácil, Joaquín? Aunque nos hayan mandado el audio justo el día antes de grabar. Sí, ahí al límite de la bocina, jugando con el factor sorpresa. En fin. Pero bueno, además aprovechado para repartirnos esto en ese falso directo. Muy bien, pues nada, pues prácticamente ya vamos a pasar a la última ronda, vamos a ir ya casi recogiendo este podcast y bueno, pues vamos a cerrar. Bueno, se nos ha quedado varios juegos ahí que son de muchos de Set Collection. Yo tengo apuntado varios que no hemos comentado, que yo creo que son juegazos también que tienen esta mecánica, ¿no? Bueno, a ver, soltando. Suelta. El azul. ¿Azul? Sí. Bueno, coges los setitas. Piedrecitas. Es más, ciertamente. Además, digamos que es la forma de hacer acciones. Claro. Tienes que coleccionar todas iguales para poder hacer la acción. Sí, y además tiene ese efecto de la frecuencia también que hablábamos en el Bonanza. Es decir, cuando tú te las llevas ya el resto llora por ahí y dice, ¿y ahora cómo consigo ese tipo? Y otro es el Potion Explosion. ¡Ostras! Potion Explosion, que es el Candy Crush, ¿no? El Candy Crush de los juegos de mesa. Vas cogiendo canicas. Es maravilloso. Vas cogiendo canicas de distintos colores que te hacen falta. Cuando juntas las que te hacen falta, consigues el contrato. Consigues hacer una poción. Y luego además las pociones te dan superpoderes también. Sí, es verdad. Y además es súper cookie. Porque tú tienes... Necesito ese juego ya. Me lo estoy comprando en breve. Vamos a tener que hablar en detalle. Lo vamos a llevar al evento que hablaremos luego. Venga. Y eso son unas rampitas con cuatro rampas, con canicas. Y tú coges una canica y si las que chocan son del mismo color, también te las llevas. Y si las que chocan son del mismo color, también te las llevas. Para los niños es maravilloso. O sea, sí, es fantástico. Puedes hacerte un super combo. Haces una mesa con el Scoville y otra con el Potion Explosion. Yo me encargo de los niños. Perfecto. Bueno, y otro más que también quería... Bueno, también había apuntado por ahí el Fight Tribes, pero ese Pablo me lo baneó. Eso es un mancala, tío. La verdad que me pareció más seco que una mojama. En el sentido, al final, bueno, sí, que a ver, el concepto de ese mancala de tú coges de una loseta, coges 5 elementos y los vas soltando, recorriendo un camino de 5 losetas y en cada una sueltas una de esos 5. El mancala es un juego tribal africano clásico que tiene también montones de nombre alternativo, el igualé, no sé cuánto, bueno, que se hacía con semillas. Ese esquema tenía ahí algo. Sí, y en función de dónde vayas soltando, pues vas haciendo acciones. Bueno, pues yo realmente el que yo quería aquí traer como Accessit es el Fresco, que este es un juego en el que también tenemos mucho... que se inspira parte del Scoville, ¿no? Es cierto. También tenemos mucho de colores, de cubitos de colores y de mezclas, porque es un juego en el que tenemos que pintar un fresco. Que pintar un fresco en la iglesia, una catedral, ¿vale? Y aquí vamos a ir primero comprando pintura de distintos colores y además las vamos a mezclar para obtener pinturas de colores más molones, ¿no? Y en el fresco tenemos un montón de losetitas con requisitos del set de pinturas concreto que nos hace falta para restaurar cada una de las partes del fresco y conseguir puntos de victoria conforme vamos restaurando el fresco. Entonces, que es un set collection y un contrato de libro, vamos, esto es un juegazo también. Un juego que también es bastante, bueno, es accesible, tiene muchas expansiones también, muchos módulos. Le tengo manía por lo de los módulos.
Sí, pero eso es lo que da Le un tengo poquito más mucha manía. pero y nunca lo he jugado. lo que genera es pereza. Claro, sí, porque es se decir, puede hacer ¿qué le más pongo? largo al ¿Qué le- final. y- porque pero cuanto más ¿cuáles le cosas pones? le ¿Cuál es el bueno? Pero Yo tengo la genera Big pereza. Box. Yo tengo la Big Box. Claro, y te todo. vuelves loco. Y dices, ¿ahora qué hago? Yo he jugado con 5 o 6 módulos, he llegado a jugar. pero Evitar ya las expansiones. Trae 9, creo. No, pero 9. 9 módulos, sí. Y Pero- ya los últimos ya son como mucho, como otro juego distinto, ¿no? Empieza a meter muchas más cosas. Pero Sí. no. Pero vamos, el básico de los 2 o 3 primeros módulos, Sí. que son las pinturas un poco más pro, tienen los cuadros, esos son Sí. es básico que entran del tirón. Sí, Ese es eso el juego es- básico. Pero realmente es un juego que tiene mucha profundidad para quien le quiera sacar partido. Muy buen juego. Sí. Pero le ocurre lo mismo que el Carcassonne. Como tengas que montarlo y desmontarlo, no lo juegas. No lo juegas. Entonces tienes que ir ya con... Bueno, pero en la Big Box va muy bien, porque viene con su inserto, todo Ya, ya. preparadito. Sí, pero el pensar. Demasiado, Y por saco. hoy a qué combinación juego cuando eres un jugón que no le da, que juegas de vez en cuando las cosas, ¿no? Sí, ese es el problema, que si juegas muy de vez en Claro. cuando, no te acuerdas ya ni siquiera de lo que hacía el módulo 8. Y entonces vas como con miedo y dices, pues no lo meto, ¿vale? Vamos y Vamos a juegas jugar siempre lo básico. mismo. O te viene alguien nuevo y le dices, no le voy a meter ahora aquí el módulo 6 que se va a morir. Pues bueno, jugamos con lo básico y ya está. Sí, pero el básico, eso hasta el módulo 3, Sí. los 3 primeros, es un must-have, ¿no? Debes ponerlos. ¿Vale? El juego sin eso es como el modo tutorial, como quien juega el modo solitario para aprender, pues lo mismo, ¿vale? Entonces hay que meterle esos 3 primero. Ya luego, bueno, Pero vamos, ese juego es que lo tenía que traer porque es un juego que he jugado también mucho y a mí me gusta mucho. En casa lo sacamos bastante. ¿Tenéis vosotros alguno que se os haya quedado? yo comenté en su momento el Finca al principio del programa, ya conté de qué iba, así que era un Accessit y era mi otra duda. Yo me quedé a gusto cuando he soltado todas las disquisiciones filosóficas. Vamos a venir para eso. Ha venido para el monóculo, que es lo que aquí le gusta, claro. Exacto. Bueno, pues nada. Bueno. Pues entonces yo creo que tenemos que ir recopilando ya este listado de juegos que nos hace falta llevarnos para la 3 al cubo con que vamos a organizar. Eso es. En 2 o 3 semanas nos vamos, ¿eh? Casa rural, Casa rural, todos encerrados. los 4 del monóculo. Madre mía. Nos vamos a ir a una casa con piscina climatizada, con sauna y todo. Sí, y con suficientes juegos y actividades que lo más probable es que no grabemos. Sí, pero bueno, vamos a intentar, ¿no? Llevaremos aunque sea la grabadora, a ver si sacamos Sí, algo, ¿no? La grabadora para hacer entrevistas a pie de campo sobre, oye, David, ¿qué te parece este Scoville? No, a ver, No te piques. por un lado no me apetece grabar, por otro lado, si vamos a estar los 4, Algo tendremos que hacer. no lo sé, es complicado. Bueno, ya veremos, a ver si se nos ocurre algo y ya lo recibiréis de alguna forma. Sí, además, bueno, el objetivo de esa 3 al cubo con es sacar un listado de juegos que ir a la pira. Vamos a hacer una barbacoa, pero no vamos a gastar carbón. Vamos a usar cartón y madera. Bueno, sería una buena forma de grabarlo en directo, tendremos capítulo. Eso es... ¡Ah! ¿Hacemos un especial La Cerda? Bueno, señores, esto ya está desvariando, así que vamos a ir cerrando ya la caja de este episodio y pues nada, agradeceros a todos que hayáis llegado hasta aquí, recordaros las fórmulas de contacto, como siempre, nos podéis mandar correo electrónico a 3alcubo@tecnologería.com, en la web de asjm.es tenéis también un formulario de contacto que solo llega a spam, así que si nos mandáis algo ahí pues lo agradeceremos también, o comentarios en ebooks o en iTunes también, pues por supuesto, si tenéis algún audio que grabarnos y queréis que Sin problema, que mandárnoslo al aparezca aquí, WhatsApp. por favor, nuestro autor de referencia Al Telegram. Al Telegram. Tenemos un Telegram que está en la web de tecnologería.com, abajo del todo a la derecha y aparece el enlace. Ahí podéis entrar en el Telegram y nos mandáis un mensajito que os prometemos que a lo mejor con un lag de 3 episodios o algo así, pero lo pondremos, ¿vale? Hombre, si en vez de ser un troll era una persona simpática, lo pondremos antes. Lo pondremos antes, exactamente, sin tener que hacer una censura previa. Y nada, y también por supuesto en Twitter nos podéis encontrar como @sjm_es y en @tecnologería pues también podéis enviarnos cualquier tipo de comentario. Y nada, si nos queréis recomendar juegos para la 3 al cubo con, estáis a tiempo y mandadnos también a ver qué cosas podíamos probar por ahí. Pues nada, Adiós, hasta la próxima. Muy bien, nos vemos en la próxima. hasta luego. Adiós.